cocina es el mar. A Coruña, saborea en Atlántico. En el mar nació la vida. En sus orillas aprendimos a ser hombres. El mar, caldo de aguas frías donde la vida compite en continua evolución. Una eterna guerra de colores, formas y sentidos que aún nos enseñan lo efímero de nuestra existencia. Códigos, señales y rituales que son la receta de una naturaleza en perfecto equilibrio, de la que somos parte y participio, y que aquí, en A Coruña, hacemos pasión. Del mar aprendimos los tiempos, copiamos sus formas y adoptamos sus virtudes. Un mar Atlántico indómito que nos enseñó a jugar con la alquimia de las olas, del viento, del tiempo, de la tierra y de la sal. Un mar que nos inspira siempre a seguir buscando, que nos habla en futuro, empujándonos a cuestionar y a reinventar, sin olvidar nuestro legado inconfundible. Aquí el mar se desdibuja en las orillas, trasciende los puertos y cada mañana asalta desde la lonja la ciudad, en cada uno de sus fogones, en cada uno de sus platos, en cada paladar. Visitar A Coruña es embarcarse en un crucero de aromas y sabores a rompiente, a frío, a roca, a concha, a alga y a escama. Todo ello servido en bandejas de cordialidad, pues esa es la esencia de A Coruña, ser capital atlántica, como lo es su gastronomía. Pues en A Coruña, nuestra cocina es el mar. A Coruña, saborea en Atlántico. En el mar nació la vida. En sus orillas aprendimos a ser hombres. El mar, caldo de aguas frías donde la vida compite en continua evolución. Una eterna guerra de colores, formas y sentidos que aún nos enseñan lo efímero de nuestra existencia. Códigos, señales y rituales que son la receta de una naturaleza en perfecto equilibrio, de la que somos parte y participio, y que aquí, en A Coruña, hacemos pasión. Del mar aprendimos los tiempos, copiamos sus formas y adoptamos sus virtudes. Un mar Atlántico indómito que nos enseñó a jugar con la alquimia de las olas, del viento, del tiempo, de la tierra y de la sal. Un mar que nos inspira siempre a seguir buscando, que nos habla en futuro, empujándonos a cuestionar y a reinventar, sin olvidar nuestro legado inconfundible. Aquí el mar se desdibuja en las orillas, trasciende los puertos y cada mañana asalta desde la lonja la ciudad, en cada uno de sus fogones, en cada uno de sus platos, en cada paladar.
Visitar A Coruña es embarcarse en un crucero de aromas y sabores a rompiente, a frío, a roca, a concha, a alga y a escama. Todo ello servido en bandejas de cordialidad, pues esa es la esencia de A Coruña, ser capital atlántica, como lo es su gastronomía. Pues en A Coruña, nuestra cocina es el mar. A Coruña, saborea en Atlántico. En el mar nació la vida. En sus orillas aprendimos a ser hombres. El mar, caldo de aguas frías donde la vida compite en continua evolución. Una eterna guerra de colores, formas y sentidos que aún nos enseñan lo efímero de nuestra existencia. Códigos, señales y rituales que son la receta de una naturaleza en perfecto equilibrio, de la que somos parte y participio, y que aquí, en A Coruña, hacemos pasión. Del mar aprendimos los tiempos, copiamos sus formas y adoptamos sus virtudes. Un mar atlántico indómito que nos enseñó a jugar con la alquimia de las olas, del viento, del tiempo, de la tierra y de la sal. Un mar que nos inspira siempre a seguir buscando, que nos habla en futuro, empujándonos a cuestionar y a reinventar, sin olvidar nuestro legado inconfundible. Aquí el mar se desdibuja en las orillas, trasciende los puertos y cada mañana asalta desde la lonja la ciudad, en cada uno de sus fogones, en cada uno de sus platos, en cada paladar. Visitar A Coruña es embarcarse en un crucero de aromas y sabores a rompiente, a frío, a roca, a concha, a alga y a escama. Todo ello servido en bandejas de cordialidad, pues esa es la esencia de A Coruña, ser capital atlántica, como lo es su gastronomía. Pues en A Coruña, nuestra cocina es el mar. A Coruña, saborea en Atlántico. En el mar nació la vida. En sus orillas aprendimos a ser hombres. El mar, caldo de aguas frías donde la vida compite en continua evolución. Una eterna guerra de colores, formas y sentidos que aún nos enseñan lo efímero de nuestra existencia. Códigos, señales y rituales que son la receta de una naturaleza en perfecto equilibrio, de la que somos parte y participio, y que aquí, en A Coruña, hacemos pasión. Del mar aprendimos los tiempos, copiamos sus formas y adoptamos sus virtudes. Un mar atlántico indómito que nos enseñó a jugar con la alquimia de las olas, del viento, del tiempo, de la tierra y de la sal. Un mar que nos inspira siempre a seguir buscando, que nos habla en futuro, empujándonos a cuestionar y a reinventar, sin olvidar nuestro legado inconfundible.
Aquí el mar se desdibuja en las orillas, trasciende los puertos y cada... Hola, soy Viviana y él es Manuel, somos los propietarios de Taberna Triae. Manuel es cocinero, lleva dedicado a la profesión pues 16, 17 años ya. Yo vengo del mundo de la empresa, del área de empresariales, y teníamos desde hace un par de años un pronóstico el poder montar un negocio de hostelería juntos. Bastante azar, pasamos por delante, vimos un cartel, llamamos y hemos llegado aquí hoy. Todo el mundo nos preguntaba qué tipo de local íbamos a hacer, cuál era el concepto, estudios de mercado y planes de empresa, y en realidad es que el plan era que no había plan, que el plan era hacer comida rica. Tengo mucho bagaje en tema de hostelería yo y ella en el mundo de números, y al final hay mucha improvisación pero con mucho conocimiento. Sí, adaptabilidad también, a donde estábamos, la zona, el tipo de local y la clientela. Al final también ver qué va demandando y qué le va gustando a la gente, que es la que hace que este local funcione. El no plan era bombardear a la gente para que ellos fuesen decidiendo qué es lo que era esto, ¿no? Abrimos con una taberna en la que se podía tomar una cerveza y al final acabó siendo pues, un restaurante en el que se reserva doble turno los viernes y los sábados noche, y la verdad que bueno, súper contento en ese aspecto. Él es de aquí y yo soy del sur, entonces hemos querido traer lo mejor de cada casa y poder mezclarlo, poder ofrecer un cachito de Andalucía y un cachito gallego. Al final hacemos lo que nos gustaría comer. Totalmente. El estilo de nuestra propuesta sí que es cierto que es como de corte tradicional, pero hay como una creatividad muy sosegada, muy tranquila, ¿no? O sea, ¿no? Esto no es vanguardia, no abrimos camino de nada, no revolucionamos nada. Básicamente, vamos, que no inventamos nada, pero tampoco es la comida que te puedas encontrar en casa de tu abuelo. Es un contexto muy relajado, que sea como muy informal, pero que a la vez no está reñido con que haya calidad, ¿no? Y de ahí un poco pues ponerle el nombre de taberna. No tenemos espacio para muchas elaboraciones, no tenemos espacio para guardar muchos productos, ni almacenar productos preparados, vamos prácticamente al día. Que al final siempre decimos que hacemos hostelería heroica, porque estamos todo el día subiendo y bajando. Una hostelería muy Ribeira Sacra hacemos aquí. Sí, no es nada fácil, porque no tenemos metros. Me parece mentira que quepa todo en esa cocina que de 2 metros por... 1,50 m, o sea, no, es que no tenemos más. Solo hay 2 fuegos, un horno doméstico y una freidora de 5 litros. Lo único que nos quedaba era jugarnos al sabor, de que todo estuviese extremadamente rico dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Que todo el mundo que comiese algo dijese, joder, qué bueno está. No ponemos ni siquiera nombres rimbombantes en la carta, al cliente ya no le importa las horas que deba cocinar las cosas, ni la temperatura, ni nada de esto. El cliente que quiere llegar, sentarse, que le den de comer bien, de beber bien e irse a su casa. Aquí pasamos a un segundo plano. Casi vamos a hacer el año. Ha sido un año muy bueno, hemos trabajado mucho, la verdad es que ha superado nuestras expectativas
el cierre no puede ser mejor, el cierre de año. Estamos deseando irnos de vacaciones. Hemos abierto y no sabíamos que la progresión iba a ser tan rápida así y nada, que muchísimas gracias a todos los clientes que vienen, clientes habituales, los no habituales, los que serán habituales en un futuro, y que invitamos a todo el mundo a que venga a visitarnos a nuestra casa. Pues siendo unos recién nacidos que hacemos un añito el 23 de diciembre, estamos súper agradecidos de que cuenten con nosotros para estar aquí hoy en Bocatis. Muy ligero, porque a veces las masas madres sí que tienen mucha acidez, o unas es un pan con demasiada presencia, demasiada textura. Y este rollo, o sea, hoy de lo que queremos hablar es de ese bocado perfecto en el que se equilibra todo, ¿no? La combinación de sabores y la combinación de texturas. Y este pan lo tenemos en el local precisamente por eso, porque acompaña a todo. Juega en equipo, no tiene demasiada presencia, pero acompaña todo de una manera que equilibra todo el conjunto. Y por eso tenemos el local y venimos a hacer las propuestas con estos dos panes. La primera propuesta es un bocata que te puedes encontrar en Turquía, a la orilla del Bósforo, que es un bocata de caballa. Allí suelen hacerlo en parrilla, ¿no? Como no podemos tener parrilla, ni vamos a hacer aquí humo, ni toda la vaina, bueno, humo vamos a hacer. Pero intentamos transportar lo que pasa en esa parrilla aquí, ¿vale? En vez de caballa hemos tenido que hacerlo con jurel, por una cuestión de, bueno, no sé, ayer no había caballa, pues lo hacemos con jurel. Muy similar en grasa, potencia de sabor, pescado azul. Y lo que intentamos hacer es lo que pasa en la parrilla en ese momento, pero con los medios que tenemos. Entonces vamos a ver, como si hubiese un zoom ahí, pum, ¿qué pasa en la parrilla cuando ponemos el pescado? Se ahuma con el carbón, la leña o lo que sea, la grasa del propio pescado cae y eso genera también como otro sabor, ¿vale? Aquí lo que hemos hecho es un aceite de carbón. No sé si me puedo saltar aquí todo el rollo y podáis ir probando como ingredientes. No sé si va a poder ser posible esto. A mí me molaría que fueseis viendo ingredientes que están dentro del bocata para luego comeros el bocata y entender el porqué y el espacio que tiene cada ingrediente dentro del bocata, ¿vale? Hacemos un aceite de carbón. Cogemos carbón, no sé si se ve, cogemos carbón, lo ponemos al rojo vivo y lo metemos en un aceite suave, oliva suave, ¿vale? Se genera mucha humareda, lo tapamos con bol y tal, se va ahumando y eso nos da el matiz de la grasa. Cuando hacemos una barbacoa, que cae la grasa del pescado, de la carne, ese matiz como de grasa que ahuma, está aquí, ¿vale? Hemos limpiado el pescado, lo hemos metido en una salmuera, 30 gramos de sal por litro de agua y lo dejamos reposar como 2 horas por ahí. Luego lo sumergimos en este aceite, que tiene ese matiz a carbón. Y ahora le vamos a dar el matiz de humo, de ahumado, ¿vale? Con una pipa, con un serrín de olivo. Y para generar podemos ir metiendo el pan ya. Para generar esa sensación de parrilla, que hay esa parte como de humo, de la propia leña o del carbón, y de la grasa que se quema y sube también, ¿no? Pues al final lo que intentamos es todos esos pequeños matices estén dentro del bocata, ¿vale? No sé si... no se va a poder probar el aceite, ¿no? Bueno, no sé. No hay una... No, ¿no? Lo han visto porque lo han podido ver en la pantalla, como es porque tenemos una cámara justo encima, entonces se puede ver ahí en la pantalla como...
Vale. cómo lo vas haciendo y lo que tienes encima de la mesa. Vale, aquí tenemos el pescado, le hemos dado la marinada en agua, como agua de mar, ¿no? En una salmuera, lo hemos metido en el aceite, le hemos dado ya un toque de soplete y ahora lo vamos a ahumar, ¿vale? Gunter ya metió el pan, simplemente ahí a... Esto simplemente para dar ese recuerdo de parrilla, ese toque ahumado. Al final la cocina no es más que una suma de gestos pequeños, pues decidir cómo limpias el pescado, meterlo en una salmuera, ahumarlo, meterlo en un aceite de carbón. O sea, al final son muchas pequeñas cosas, muchos pequeños gestos que hacen que el conjunto final tenga un resultado u otro, sin más. Y aquí buscamos es controlar esos parámetros de sabor, texturas, para que todo esté en el punto que queremos que esté. Vale, el bocata lleva esto que se va ahumando por aquí, una salsa de yogur. La salsa de yogur que está hecha con yogur que dessueramos, lo ponemos como un colador con papel de cocina, un yogur tipo griego con bastante porcentaje de materia grasa, y lo dejamos como por la noche que pierde el agua, que pierde el suero, gana densidad. Le añadimos un poco de mayonesa, le añadimos pepinillo encurtido, eneldo, perejil, mostaza en grano, sal, pimienta negra, y yo creo que por ahí va ya la cosa. Luego tenemos una ensalada que hacemos, ¿vale? Cogollo de lechuga, cebolla morada, tomate y pepino, ¿vale? Y luego lo que para mí es otro ingrediente súper interesante, este sí que me molaría si lo pudieses probar, que es la melaza de Granada. Esto se suele usar por los países de la cuenca mediterránea, Líbano, Turquía, bueno, tiene un matiz súper chulo de como ácido, pero un poco dulce. Yo no sé si podéis pasar el vivero, ¿se puede? Esto podríamos encontrarlo aquí, por ejemplo, en algún sitio de por aquí, en alguna tienda de por aquí. Sí, que si tenemos que viajar a Turquía, viajamos, no hay mayor problema. Pero... Se puede comprar online, pero no sé si en alguna tienda esta que tiene un mogollón de productos de extranjeros, pues asiáticos, tal, puede haberlo. Si no, online, ya os digo, si queréis ver la marca y si queréis echaros cada uno una gotita y probarlo, os lo dejo aquí. No sé si queréis o para que veáis el espacio que tiene luego dentro del bocata, este matiz, ¿vale? Y chimpún. Esto tiene luego un poco de sumac. Esto estaría guay también que lo probaseis. No sé si vais a poder. Sumac es una especia que también se utiliza pues, en Israel, Líbano, Turquía y tal, que tiene un matiz como de fruto rojo. Tiene una acidez casi como un fruto rojo deshidratado y hecho polvo. Súper interesante. Y después chili flakes o ¿cómo se llama? Escamas de chile seco en escama, no en polvo, ¿vale? Básicamente este es el bocata. Esto es una vinagreta hecho con esto, ¿vale? En vez de vinagre metemos la melaza de Granada, aceite de oliva virgen extra y ya está. O sea, súper sencillo. No sé cómo va el pan, échale un ojo, por favor. Falta un poco. Bueno, vamos a ir a... Está rica esa gotita que os habéis echado. No vendréis con crema hidratante, ¿no? En las manos. No estaréis confundiendo el sabor de la crema con... Tiene un matiz así, pH 5.5. Le da otro toque. Sí. Bueno, vamos a ir alineando con esa melaza y el aceite de oliva virgen extra, la ensalada. Bueno, vamos a juntarlo todo, ¿no? Okay. Pues al final, mi otra parte contratante, que es Mimi, que no está, que la habéis visto en el vídeo, que es la que tiene que llevar las riendas de esto, porque si no esto sería un sin Dios increíble. Ella también ha viajado mucho, ella ha vivido en Los Ángeles, en Inglaterra, un año de universidad, bueno, Madrid, por ahí y tal, y ella es de Granada. Y al final todos nuestros viajes, yo he vivido también en Inglaterra 3 años, en Londres, Barcelona, Bilbao, Sevilla, he hecho ahí un poquito por Copenhague
Y bueno, dando vueltas y comiendo en mercados, comiendo en sitios, pero creo que lo importante es la mirada con la que haces las cosas, ¿no? Porque al final tú puedes ir como una maleta, ¿no? Yo siempre digo, hay gente que viaja como maletas, va por los sitios, hace los checks, estuve tal, no sé qué, pero no te llevas el meollo. Yo creo que lo importante es salir, comer, conocer gente guay, gente chunga, de todo un poco, ¿sabes? Y llevarse la experiencia puesta y pasarlo bien, que al final es de lo que se trata. Bien, la ensalada está alineada, sí, bastante alineo. Sí, venga. Aquí. ¿Está calentito? Sí, guay, perfecto. Vale, pues tenemos esto por aquí. All right. Vamos a ver. Vale, tú vas poniendo un poquito... A ver lo que nos lleva a emplatarlo, ¿eh? Porque, cuidado, al final lleva cosa fina. Bueno. Vale. Lo que vemos es que las tiras de pescado son grandes, pero tampoco de proporciones que vayan bien en el bocata, pero que se pueda disfrutar todo lo demás, que un sabor no mate de los otros. Efectivamente. Eso, al final la cocina es eso, ¿eh? Es que saber que todo al final tenga su lugar. No es más importante el pescado que el pan, que la salsa de yogur, que o sea, al final tiene que ser que todo esté en armonía, que todo funcione junto. Coño, Gunter, pero te estoy ayudando yo a ti. ¿Ves? Bueno, Gunter está trabajando en Casa Pardo, con Edu Pardo. Y pues es un titán, el tío. Tecnología alemana, no falla. Y aquí me tiene a mí emplatando, ¿sabes el tío? ¿Sabes? Sí, bueno. ¿Cuántos van? ¿Cuántos van? Aquí hay 24 ya. Disculpen que no puedo hacer dos cosas a la vez. Hablar y emplatar. ¿Cómo va la cosa? Un segundito, sí, vale. 8. Vamos a sacar esto adelante, ¿no? Vamos su puta, ¿no? Ahí está. ¿A dos más? No, ponlos tú, por favor. Esto se ve aquí. Bueno, en realidad tengo como un síndrome extraño porque mi cocina es más pequeña que esta, entonces veo que hay mucho espacio y
cómo se maneja uno en una cocina como la que tienes ahí en Taberna Triay. Porque sí que hemos visto que el local, bueno, y los que lo conocemos, que es un local que uno se da la vuelta y puede servir directamente. Sí, bien, porque me impide engordar. Entonces, poder seguir currando me hace que vaya a caminar ya como un señor mayor, gimnasio y tal. Bien, bien, o sea, te adaptas a todo, ¿no? O sea, no queda otra, ¿sabes? Vale. Aquí falta pescado, please. Si puedes ir poniendo... Sí, yes. Espera, un poco de... Bueno, hay que poner un poco de sumac, este rollo. Mira, al pescado si quieres ya por ahí. Mira, un toquecito así de sumac. ¿Sí? Y luego esto, mira. Lo que sea. A esto por gustos, ¿qué pescados le podríamos añadir? Porque has mencionado uno, en este caso sería otro, pero tenemos variedad de pescados que le podríamos sumar a este bocata. Mira, pescado azul pequeño, tipo caballa, tipo jurel, como es este caso. El bocata típico es de caballa, pero en este caso, pues jurel, que no va a haber demasiada diferencia, ¿vale? En esa onda, pescado pequeño azul, ¿sabes? Que luego, joder, lo admite todo, ¿no? Quiero decir, esto te coges, haces un poco tipo fish and chips con pescado blanco, que es más suave, ¿no? Y lo puedes marinar un poco, rebozar, freír. O sea, al final todo es probar. Siempre cuando le pregunta a la gente, ¿se puede hacer esto? Sí, mientras que no explote, se puede, ¿sabes? Otra cosa es que esté bueno y tal, pero, ¿sabes? Hay que cagarla de vez en cuando, ¿sabes? Sí, déjalo abierto ya, sí, eso para la ensaladita. No recuerdo si alguno de los que estáis aquí participasteis en el evento de la tarde, en el del pan. No estuvisteis ninguno. Digo porque podéis aprovechar. Ayer aprendimos, por ejemplo, a probar el pan, la textura, la humedad del punto de sal, si es más crujiente o menos crujiente. Y yo estoy aquí fichando si es más pan blanco, si es más pan duro. Cuando lo toquéis, ensalada, sobre todo probad el tono de lo crujiente que puede estar, si es más crujiente o menos que un pan que coméis habitualmente, aprovechando que no es un pan de aquí, que puede tener ese toque diferente. Es más blanco que los panes que solemos tener aquí. Digo, esto es de cosas que aprendí yo ayer por la tarde en esa charla bien interesante que nos dio la directora de la cátedra de OPAN que hay en la Universidad de Santiago de Compostela. Bueno, al final, como veis, el bocata, que es súper sencillo todo, ¿sabes? Limpia el pescado, meterlo en la salmuera, ahúmalo, hacer aceite de carbón, la ensalada, el aliño, las especias, porque al final, como la cocina buena, tiene mucho curro escondido muchas veces, ¿no? ¿Qué ahí, por fin? Sí. Como decía un poco el vídeo, a mí ya no me interesa tanto que me cuenten historias de tiempos, temperaturas, ni de dónde viene este producto que vino con una señora que nació en año bisiesto y me lo trae. Me da igual. A mí lo que me interesa es cómo se trata y toda la intención que tienes y los porqués de por qué lo hago así, ¿sabes? Y todo eso es en base al sabor. Todo lo demás, pues bueno, está guay, pero... no, la vinagreta ya está aquí. Ya está, ¿no? Bueno, yo me quedo con una cosa que decís en el vídeo al principio. Nuestra idea era hacer cocina rica. Que normalmente cuando se habla de cocina se habla de conceptos extraños o ajenos al común de la gente. Que está todo bien, ¿no? Que cada uno tiene que hacer lo que esté, en donde esté cómodo y punto, ¿no? Pero quiero decir que... un poco intentar volver a la base, ¿no? De que las cosas estén ricas y no pasa nada porque solo estén ricas, ¿sabes? No tengo que contarte una historia más, ¿sabes?
y ya estaría, ¿no? ¿Sí? Hay que poner una servilleta, ¿no? Yo creo, con cada... Sí, tiene. ¿Bien? Bueno, si queréis servilletas, vale, pues ya estaría. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bien de tiempo? Sí, sí, sí. Sí, 15 minutos. Mete pan, mete el pan ya, por fin, el siguiente. Vale. Joder. Es que ya tener 3 fuegos es increíble. Tengo 2. Te vas a mal acostumbrar, vas a volver esta noche. Impresionante. A trabajar y vas a decir no. Impresionante. Si quieres, montamos luego uno para la foto. Si quieres. Uno que quede bonito para la foto, por favor. Ya te lo monto luego. Vamos, que se enfría, joder. Bomba, papel. ¿Qué tal? Impresiones de quienes lo vais ya probando, de quienes lo vais disfrutando ya. No hablan es buena señal. A ver, bueno, O no, a ver. Luego no hablan, pero luego bocata, Esto no está fatal. bocata cacafuti, con todo un rollo y luego no estaba y tal. No veo yo que pongan caras de que está malo, Manuel. A ver. Vale. Vamos a ir rápido con el siguiente. El siguiente ya es como un, aunque decía en el vídeo, aunque hagamos un año ahora, el día 23, ya se ha convertido, hay varios clásicos, pero este mollete, el pepito que vamos a hacer ahora, ya es un clásico de la casa. Entonces, tenemos que hacerlo, es obligatorio. Hay, como os decía, aunque vayáis comiendo este, os hablo del siguiente, así todo el día la cabeza. Hay un ingrediente que aquí no puedo poner en el pepito, que para mí es fundamental. Antiguamente, cuando tú currabas en una estrella Michelin, en Francia, en España, en cualquier sitio, y se te prende fuego en la sartén, eso era como muerte y destrucción. No puedes saber como a wok, ese sabor a wok sabe como a combustión, un poco de hierro, un poco como a gasolina a veces, ¿no? Como a carbón y todo ese rollo. Pues en este pepito es un ingrediente fundamental. O sea, ese sabor es fundamental. Tiene que arder la cocina. Tiene que arder la sartén. O sea, tiene que ser rollo wok. Reviento sartenes, ¿sabes? Las tengo como ya al fuego casi por sistema para echar papa y se incendie y ya está. Y es láminas muy finitas de ternera, usamos picaña, la limpiamos muy bien, hacemos como filetitos muy finos, pimiento verde y queso. En este caso gouda porque tiene bastante grasa, funde guay en el horno y luego le ponemos jugo de carne, un nada de jugo de carne y ya está. O sea, es súper sencillo. Pero eso es lo que un poco lo que yo creo que ya con 40 palos lo único que me interesa es que las cosas sencillas estén buenas. Ya todo lo demás me da igual. Volver a lo que decíamos antes. Sí, eso es. Y es un pepito, cómo hacerlo perfecto dentro de
de esto, que es un pepito, quiero decir, que no, pero hacerlo perfecto, o sea, cocinarlo perfecto, que la carne esté finita pero esté jugosa, pero sepa como a wok, que tenga el jugo de carne para reforzar, que tenga el queso fundido, que tenga el pan crujiente, muchos pequeños gestos que muchas veces damos por hecho, pero no pasa, por ahí adelante no pasa. El pan reseso, el queso que no funde, la carne pasada, seca, o que se ha pasado, un filete enorme que muerdes y te sale medio filete para afuera. Todo eso, que son pequeñas cosas, yo creo que es la mirada con la que hay que cocinar y bueno, y hacer muchas cosas en la vida, que es entender bien todo lo que pasa y esas pequeñas decisiones se van sumando y van haciendo que todo vaya poco a poco. Guay, bueno, ya está, no me voy a poner aquí que parezco... Ponernos estupendo, no, por favor, venís el domingo. La filosofía, es conocer la filosofía. El Día del Señor aquí todos. Vamos a hacer como tandas de 10, si no es un poco agobio, tío. Vale, ya está a tope la sartén, ¿no? Aquí os digo, no hay llama, no hay combustión, no vas a ver igual que... No vas a ver igual que en la taberna. Vais a tener desgraciadamente que venir. Se van a quedar con las ganas y van a tener que pedir reserva. Efectivamente. Van a tener que dar reservas a un mes vista, cosas efectivamente. Así. No va a pasar. A lo único porque es pequeño. ¿Sabes? 12, 13, 14, 15, vale. Sí, dale ya, sí. Toque de aceite, salmón lo tenemos cerca, ¿no? Vale. Hostia, Gunter me hace la cobra, tío. Ahora tengo que saltear, tío. No. Quieres que quede el ridículo, ¿verdad? Vienes por eso, ¿verdad? Está ahí, sí. Vale, lo que os digo, esto tiene que ser un wok. Retomando, que a mí me mola mucho viajar, yo me pasé un mes por Tailandia y un poquito de Camboya con otro colega cocinero, Ancho, y pues comiendo como jabalís, por Tailandia, para arriba, para abajo, yo en Camboya, no sé qué. Y ese rollo de wok, de tralla, de hierro, de llama y tal, es lo que intento hacer allí con una sartén, que lo que os decía, aquí va a ser imposible hacerlo. Pero bueno. A ti esto la sal, ¿no? Y al final, otro así rollo que le voy dando vueltas tiempo, es que para cocinar bien tienes que ser un poco no, tienes que ser un gordo, tío, ¿sabes? Tienes que ser un gordo. No tiene por qué coincidir mente y cuerpo, ¿vale? Pero entiéndaseme, cuando digo tienes que ser un gordo, o sea, te tiene que molar. Te tiene que molar comer, probar cosas raras, diferentes y no tener mucho escrúpulos, ¿sabes? A la hora de probar, pues Bangkok, un puesto vendiendo higaditos de pollo a la parrilla que no sabemos de dónde vienen. Bueno, pues vamos a probarlos, ¿sabes? Esto le falta turra, no tiene potencia este fuego, es una vitro, no es inducción y se nota, pero bueno, al final creo que por temas de potencia es complicado en el mercado meter cosas que tengan más de X vatios y tal, pero bueno, como decíamos, si no en la taberna venís un día y me podéis decir que es mentira todo lo que estoy diciendo ahora. Bueno, más o menos lo tenemos. Queremos que, cuando tiene mucha tralla, que quede como zonas muy cocinadas y zonas menos hechas, para que esté jugoso. Epa. No sé si va a llegar, yo creo que puede llegar esto. Cortamos cocción siempre, precisamente para eso. Si lo dejamos en la sartén, está tan finito cortada la carne que se va a pasar de cocción. Salteamos, se incendia y echamos una bandejita de acero para que no se siga cocinando. Emplatamos, queso fundido, salsita, pimienta negra que se me ha olvidado
y chimpum, ya está, no tiene más. Queso fundido que aquí no lo veis, pero bueno, ahora cuando lo Está comáis ya lo dentro. veréis. El queso ya está metido dentro del pan y ya va fundido como tal. Lo veréis ahora cuando os lo sirvan. Sí, por fin. Lo voy a dejar ahí por si acaso hay que hacer más, pero no sé. Venga. Si quieres, ¿vienes tú detrás poniendo salsita? ¿O puedes ir poniendo tú esto y yo pongo salsita? ¿Sí? ¿Cómo vais? Mucho rollo os estoy contando, ¿no? ¿O qué? Bien, sí. A los cocineros nos gusta tirarnos el pisto, ¿sabes? Así como, bueno, ¿sabes? No, yo es que una vez... Sí. No puedes meter esta ya, ¿no? No hay sitio ahí, ¿no? Vale, nada, para cambiar aquí voy salseando para allá. Digo, para que no se humezca demasiado el pan, por favor. Ponemos salsa. Un segundito. Ahora lo cierro esto, ¿vale? Nada, ya lo cierro esto. Estamos, ¿no? Que faltan 10 más por ahí, ¿no? ¿Sí? ¿Carne? Sí. Nos quedan como 3 minutitos. Bueno. Vale, genial. Venga, 3 minutitos y para casa. Vale, guay. Papel. Yes. Vamos a ver. Puta madre. A ver. Vamos ahí. 6. Por ahí ya, ¿no? Sí, bueno. Vamos ahí. Si no se hace más, ¿eh? Que está caliente. Se puede hacer una poca más, ¿eh? Sí. Bueno, ya. Está, ¿no? Ah, toman por culo, tío. Está la polla. Carne. Sí, por supuesto. A ver, por más o menos los que ya lo vais probando. El anterior, ambos. Los dos. Ahí. División. Segundo. El primero. Uy.
¿Sí? ¿Cómo vais? ¿Se solapan los outcookings? O sea, va uno, pa. Hay un margen de 15 minutos. No, lo digo por ello, para ir a tomarse una caña por ahí luego. Para bajar. Créeme que no les preocupa bajar. tener que comer varios bocatas seguidos. Me Para partiría, bajar, No... ¿Cómo lo veis? Llevan sin comer un mes, ¿no? Más o menos. O ya no, claro. ¿Cómo lo veis? ¿Bien? ¿Sí? Bueno, al final estamos muy acostumbrados ya a esta parte, ¿no? Que es que al final el rollo, o sea, es que suena a supermanido, pero que vosotros lo paséis bien, que os guste principalmente lo que coméis y listo, y nosotros nos vamos ya. que los que tenéis que disfrutar sois vosotros. Tira otra, por favor. Claro. Acordaros, ya os lo dije ayer, si subís las fotos, mencionar Bucatís, mencionar la edición, mencionar a Taberna Triay, desde luego, luego ir también. Está todo ya. Bueno, pues ya estaría, ¿no? ¿O qué? Ya estaría. Ya estaría. Sí, pero si a gusto es impresionante, dos propuestas en el mismo show cooking, una de pescado, otra una de carne, de una otra que de ya es carne. un clásico, otra que bueno, así nos mola viajar, pues puma, ahí lo llevan. Pues ideal y esperando que lo hayan disfrutado. Yo creo que en general gustaron las dos. Hay alguna ¿Sí? opinión por ahí que si la primera, que si la segunda, pero en general gustaron las dos. Así que ya sabéis, Taberna Triay, como decíamos, ahí muy cerquita en esa esquina de la galera, lo visteis en el vídeo. Esperando que vayáis allí y que compartáis con Manuel pues ese espacio íntimo. Podemos decir pequeño, pero íntimo, queda mucho, pero queda bonito, pequeño, íntimo. Sí. Pidiendo eso para reservar con él y para disfrutar con él, no solo de esta segunda propuesta, que como decía es una y de de las Viviana cosas, también. Y de Viviana, que no está aquí, pero le mandamos un saludo y esperando que también que se recupere. Así que muchas gracias, Manuel, y también a Gunter, tu ayudante, muchísimas gracias. Y que tengáis buen día y a seguir disfrutando de Bucatís. Muchas gracias. Gracias. Gracias por venir. En el mar nació la vida. En sus orillas aprendimos a ser hombres. El mar, caldo de aguas frías donde la vida compite en continua evolución. Una eterna guerra de colores, formas y sentidos que aún nos enseñan lo efímero de nuestra existencia. Códigos, señales y rituales que son la receta de una naturaleza en perfecto equilibrio, de la que somos parte y participio, y que aquí, en A Coruña, hacemos pasión. Del mar aprendimos los tiempos, copiamos sus formas y adoptamos sus virtudes. Un mar Atlántico indómito que nos enseñó a jugar con la alquimia de las olas, del viento, del tiempo, de la tierra y de la sal. Un mar que nos inspira siempre a seguir buscando, que nos habla en futuro, empujándonos a cuestionar y a reinventar, sin olvidar nuestro legado inconfundible. Aquí el mar se desdibuja en las orillas, trasciende los puertos y cada mañana asalta desde la lonja la ciudad, en cada uno de sus fogones, en cada uno de sus platos, en cada paladar. Visitar A Coruña es embarcarse en un crucero de aromas y sabores a rompiente, a frío, a roca, a concha, a alga y a escama. Todo ello servido en bandejas de cordialidad, pues esa es la esencia de A Coruña, ser capital atlántica,
como lo es su gastronomía, pues en A Coruña nuestra cocina es el mar. A Coruña saborea en Atlántico. En el mar nació la vida. En sus orillas aprendimos a ser hombres. El mar, caldo de aguas frías donde la vida compite en continua evolución. Una eterna guerra de colores, formas y sentidos que aún nos enseñan lo efímero de nuestra existencia. Códigos, señales y rituales que son la receta de una naturaleza en perfecto equilibrio, de la que somos parte y participio, y que aquí, en A Coruña, hacemos pasión. Del mar aprendimos los tiempos, copiamos sus formas y adoptamos sus virtudes. Un mar Atlántico indómito que nos enseñó a jugar con la alquimia de las olas, del viento, del tiempo, de la tierra y de la sal. Un mar que nos inspira siempre a seguir buscando, que nos habla en futuro, empujándonos a cuestionar y a reinventar, sin olvidar nuestro legado inconfundible. Aquí el mar se desdibuja en las orillas, trasciende los puertos y cada mañana asalta desde la lonja la ciudad, en cada uno de sus fogones, en cada uno de sus platos, en cada paladar. Visitar A Coruña es embarcarse en un crucero de aromas y sabores a rompiente, a frío, a roca, a concha, a alga y a escama. Todo ello servido en bandejas de cordialidad, pues esa es la esencia de A Coruña, ser capital atlántica, como lo es su gastronomía, pues en A Coruña nuestra cocina es el mar. A Coruña saborea en Atlántico. En el mar nació la vida. En sus orillas aprendimos a ser hombres. El mar, caldo de aguas frías donde la vida compite en continua evolución. Una eterna guerra de colores, formas y sentidos que aún nos enseñan lo efímero de nuestra existencia. Códigos, señales y rituales que son la receta de una naturaleza en perfecto equilibrio, de la que somos parte y participio, y que aquí, en A Coruña, hacemos pasión. Del mar aprendimos los tiempos, copiamos sus formas y adoptamos sus virtudes. Un mar Atlántico indómito que nos enseñó a jugar con la alquimia de las olas, del viento, del tiempo, de la tierra y de la sal. Un mar que nos inspira siempre a seguir buscando, que nos habla en futuro, empujándonos a cuestionar y a reinventar, sin olvidar nuestro legado inconfundible. Aquí el mar se desdibuja en las orillas, trasciende los puertos y cada mañana asalta desde la lonja la ciudad, en cada uno de sus fogones, en cada uno de sus platos,
en cada paladar. Visitar A Coruña es embarcarse en un crucero de aromas y sabores a rompiente, a frío, a roca, a concha, a alga y a escama. Todo ello servido en bandejas de cordialidad, pues esa es la esencia de A Coruña, ser capital atlántica, como lo es su gastronomía. Pues en A Coruña, nuestra cocina es el mar. A Coruña, saborea en Atlántico. En el mar nació la vida. En sus orillas aprendimos a ser hombres. El mar, caldo de aguas frías donde la vida compite en continua evolución. Una eterna guerra de colores, formas y sentidos que aún nos enseñan lo efímero de nuestra existencia. Códigos, señales y rituales que son la receta de una naturaleza en perfecto equilibrio, de la que somos parte y participio, y que aquí, en A Coruña, hacemos pasión. Del mar aprendimos los tiempos, copiamos sus formas y adoptamos sus virtudes. Un mar atlántico indómito que nos enseñó a jugar con la alquimia de las olas, del viento, del tiempo, de la tierra y de la sal. Un mar que nos inspira siempre a seguir buscando, que nos habla en futuro, empujándonos a cuestionar y a reinventar, sin olvidar nuestro legado inconfundible. Aquí el mar se desdibuja en las orillas, trasciende los puertos y cada mañana asalta desde la lonja la ciudad, en cada uno de sus fogones, en cada uno de sus platos, en cada paladar. Visitar A Coruña es embarcarse en un crucero de aromas y sabores a rompiente, a frío, a roca, a concha, a alga y a escama. Todo ello servido en bandejas de cordialidad, pues esa es la esencia de A Coruña, ser capital atlántica, como lo es su gastronomía. Pues en A Coruña, nuestra cocina es el mar. A Coruña, saborea en Atlántico. En el mar nació la vida. En sus orillas aprendimos a ser hombres. El mar, caldo de aguas frías donde la vida compite en continua evolución. Una eterna guerra de colores, formas y sentidos que aún nos enseñan lo efímero de nuestra existencia. Códigos, señales y rituales que son la receta de una naturaleza en perfecto equilibrio, de la que somos parte y participio, y que aquí, en A Coruña, hacemos pasión. Del mar aprendimos los tiempos, copiamos sus formas y adoptamos sus virtudes. Un mar atlántico indómito que nos enseñó a jugar con la alquimia de las olas, del viento, del tiempo, de la tierra y de la sal. Un mar que nos inspira siempre a seguir buscando,
que nos hablan futuro, empujándonos a cuestionar y a reinventar, sin olvidar nuestro legado inconfundible. Aquí el mar se desdibuja en las orillas, trasciende los puertos y cada mañana asalta desde la lonja la ciudad, en cada uno de sus fogones, en cada uno de sus platos, en cada paladar. Visitar A Coruña es embarcarse en un crucero de aromas y sabores a rompiente, a frío, a roca, a concha, a alga y a escama. Todo ello servido en bandejas de cordialidad, pues esa es la esencia de A Coruña, ser capital atlántica, como lo es su gastronomía. Pues en A Coruña, nuestra cocina es el mar. A Coruña, saborea en Atlántico. En el mar nació la vida. En sus orillas aprendimos a ser hombres. El mar, caldo de aguas frías donde la vida compite en continua evolución. Una eterna guerra de colores, formas y sentidos que aún nos enseñan lo efímero de nuestra existencia. Códigos, señales y rituales que son la receta de una naturaleza en perfecto equilibrio, de la que somos parte y participio, y que aquí, en A Coruña, hacemos pasión. Del mar aprendimos los tiempos, copiamos sus formas y adoptamos sus virtudes. Un mar Atlántico indómito que nos enseñó a jugar con la alquimia de las olas, del viento, del tiempo, de la tierra y de la sal. Un mar que nos inspira siempre a seguir buscando, que nos habla en futuro, empujándonos a cuestionar y a reinventar, sin olvidar nuestro legado inconfundible. Aquí el mar se desdibuja en las orillas, trasciende los puertos y cada mañana asalta desde la lonja la ciudad, en cada uno de sus fogones, en cada uno de sus platos, en cada paladar. Visitar A Coruña es embarcarse en un crucero de aromas y sabores a rompiente, a frío, a roca, a concha, a alga y a escama. Todo ello servido en bandejas de cordialidad, pues esa es la esencia de A Coruña, ser capital atlántica, como lo es su gastronomía. Pues en A Coruña, nuestra cocina es el mar. A Coruña, saborea en Atlántico. En el mar nació la vida. En sus orillas aprendimos a ser hombres. El mar, caldo de aguas frías donde la vida compite en continua evolución. Una eterna guerra de colores, formas y sentidos que aún nos enseñan lo efímero de nuestra existencia. Códigos, señales y rituales que son la receta de una naturaleza en perfecto equilibrio, de la que somos parte y participio, y que aquí, en A Coruña, hacemos pasión.
Del mar aprendimos los tiempos, copiamos sus formas y adoptamos sus virtudes. Un mar Atlántico indómito que nos enseñó a jugar con la alquimia de las olas, del viento, del tiempo, de la tierra y de la sal. Un mar que nos inspira siempre a seguir buscando, que nos habla en futuro, empujándonos a cuestionar y a reinventar, sin olvidar nuestro legado inconfundible. Aquí el mar se desdibuja en las orillas, trasciende los puertos y cada mañana asalta desde la lonja la ciudad, en cada uno de sus fogones, en cada uno de sus platos, en cada paladar. Visitar A Coruña es embarcarse en un crucero de aromas y sabores a rompiente, a frío, a roca, a concha, a alga y a escama. Todo ello servido en bandejas de cordialidad, pues esa es la esencia de A Coruña, ser capital atlántica, como lo es su gastronomía. Pues en A Coruña, nuestra cocina es el mar. A Coruña, saborea en Atlántico. En el mar nació la vida. En sus orillas aprendimos a ser hombres. El mar, caldo de aguas frías donde la vida compite en continua evolución. Una eterna guerra de colores, formas y sentidos que aún nos enseñan lo efímero de nuestra existencia. Códigos, señales y rituales que son la receta de una naturaleza en perfecto equilibrio, de la que somos parte y participio, y que aquí, en A Coruña, hacemos pasión. Del mar aprendimos los tiempos, copiamos sus formas y adoptamos sus virtudes. Un mar Atlántico indómito que nos enseñó a jugar con la alquimia de las olas, del viento, del tiempo, de la tierra y de la sal. Un mar que nos inspira siempre a seguir buscando, que nos habla en futuro, empujándonos a cuestionar y a reinventar, sin olvidar nuestro legado inconfundible. Aquí el mar se desdibuja en las orillas, trasciende los puertos y cada mañana asalta desde la lonja la ciudad, en cada uno de sus fogones, en cada uno de sus platos, en cada paladar. Visitar A Coruña es embarcarse en un crucero de aromas y sabores a rompiente, a frío, a roca, a concha, a alga y a escama. Todo ello servido en bandejas de cordialidad, pues esa es la esencia de A Coruña, ser capital atlántica, como lo es su gastronomía. Pues en A Coruña, nuestra cocina es el mar. A Coruña, saborea en Atlántico. En el mar nació la vida. En sus orillas aprendimos a ser hombres. El mar, caldo de aguas frías donde la vida compite en continua evolución. Una eterna guerra de colores,
formas y sentidos que aún nos enseñan lo efímero de nuestra existencia. Códigos, señales y rituales que son la receta de una naturaleza en perfecto equilibrio, de la que somos parte y participio, y que aquí, en A Coruña, hacemos pasión. Del mar aprendimos los tiempos, copiamos sus formas y adoptamos sus virtudes. Un mar Atlántico indómito que nos enseñó a jugar con la alquimia de las olas, del viento, del tiempo, de la tierra y de la sal. Un mar que nos inspira siempre a seguir buscando, que nos habla en futuro, empujándonos a cuestionar y a reinventar, sin olvidar nuestro legado inconfundible. Aquí el mar se desdibuja en las orillas, trasciende los puertos y cada mañana asalta desde la lonja la ciudad, en cada uno de sus fogones, en cada uno de sus platos, en cada paladar. Visitar A Coruña es embarcarse en un crucero de aromas y sabores a rompiendo. De este domingo lo vamos a hacer con la gente de La Teresa. Si no los tenéis controlados, lateral derecho de la Plaza de María Pita, no en la propia plaza, sino en calle Capitán Troncoso, si no recuerdo mal creo que es. Uno de los laterales internos de la Plaza de María Pita, entre María Pita y la Ciudad Vieja, es donde se encuentra de La Teresa. Andrea, una de las cabezas pensantes detrás de La Teresa, italiano de origen, no sé si coruñés de corazón ya también. De corazón también. De corazón, sí. ¿no? Bueno, empezó becado por una de las cosas que más me ha sorprendido de Andrea, leyendo todo lo que ha hecho, es que ha sido becado de una beca Leonardo, sí. de ser becado de beca Leonardo, que es una de las más importantes que se pueden conceder aquí en Europa. Pasas por distintas cocinas, terminas aquí en A Coruña, y con la propuesta que nos traes hoy. No sé si algo antes sobre La Teresa que nos queráis contar, o entramos de lleno en vuestra propuesta culinaria. Sobre La Teresa mejor que hable Diego. Pues, Diego, te dejo por ahí el micro. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias por haberos apuntado a nuestro pequeño show cooking de hoy. Bueno, ya nos han introducido, somos La Teresa, un local pequeñito en la calle Capitán Troncoso, 30 comensales tope. Llevamos 8 años abiertos. La verdad que empezamos con una locura un diciembre del año 14. Yo estaba en el paro, mi hermano estaba en el paro y me llamó unas navidades y me dice, ¿podemos montar un restaurante en el local que tenemos? El local es de mi abuela, La Teresa, que afortunadamente todavía vive, tiene 100 años y nos cedió el local. Y yo aquel día debía estar un poco despistado porque le dije que sí a la primera. Bueno, han pasado 8 años de aquella conversación y aquí seguimos. Hemos evolucionado mucho desde que empezamos, ¿no? Queríamos hacer una propuesta distinta a la que hay en la calle Troncoso, ¿no? Y hace 3 años el local dio un vuelco cuando llegó Andrea, ¿no? Tenemos una cocina normalita, no nos funcionaba mal, pero muy sencilla. Un día me encontré con Andrea en una conversación. Él buscaba cambiar de trabajo, yo buscaba un cocinero y bueno, pues desde hace 3 años y medio que estamos juntos. No os cuento mucho más. Andrea fue la persona que cambió un poco el local, que subió 5 o 6 peldaños en La Teresa y ojalá podamos seguir subiendo otros 5 o 6 más. Os dejo con él, que es el protagonista de esta charla. Gracias. ¿Qué decir? ¿Qué hace un italiano aquí? Después de haber ganado una beca Leonardo, haber empezado en un laboratorio de alimentos, no sé cómo acabé en una cocina. Aún no me lo explico. Pero la verdad que no hay gran diferencia. Utilizaba la Thermomix, utilizo la Thermomix. Pesaba ingredientes, peso ingredientes. Bueno, ahora menos. Realmente quizá trasladarse de un laboratorio de alimentos a una cocina hace que puedas tener un poco más de margen a la hora de construir, de elaborar, de sacar ideas, mientras en el laboratorio tienes unas pautas que tienes que seguir. No soy muy de recetas, obviamente no vengo de una formación profesional en cocina, llevo 10 años de trayectoria y me gusta experimentar, prueba, error, prueba, error, prueba, error.
que es lo mismo que pasa en un laboratorio realmente. Tal cual. Y hoy estamos a final de otoño prácticamente y esta propuesta de hablar aquí en público, bueno, ya se sabía desde el año pasado, sabía más o menos el momento del bocata y dije, bueno, tengo que hablar de algo que me guste, que es la cocina por un lado y, como veis aquí, las setas. Quien me conoce bien sabe que paso más tiempo en el bosque que en la cama durmiendo. Esto no estaba escrito en el currículum. Esto no aparecía. Y bueno, pues, ¿qué vamos a tener hoy? Unas setas que recogí yo, no voy a envenenar a nadie, ¿vale? Bueno, no se sabe, aún hay mucho miedo alrededor de la micología, pero cada vez está subiendo quizá el conocimiento de la gente y así baja el miedo. Aquí tenemos algunas de las setas que tenemos ya elaboradas, unas Cantarella tubiformis, angula o gula de monte, una lengua de vaca o lengua de gato, como se llama Indum repandum. ¿Por qué se llama lengua de vaca o lengua de gato? Porque tienes unos agujones en la parte del himenóforo, que es la parte reproductiva, que parecen un poco una lengua. Sí, sí. Aquí tenemos una seta coliflor, que también llamada Sparaxis crispa en nombre latino, y quizá esto que es lo que más conocéis todos, un Cantarello cibarius. Vale, esto para mí es parte de Galicia, parte de lo que es, ahora estamos en la provincia de La Coruña, quizá no todos saben la riqueza micológica que tienen nuestros montes. Por otro lado, quise hacer una fusión, porque yo haciéndolo con pasión necesito enlazarme a algo, necesito encontrar el sentido al plato que elaboro. Entonces, para mí el sentido es una fusión del monte y una fusión del mar. Y también la costa, ¿no? Es como un percurso. Toda la bajada desde el monte hasta el mar. Correcto. Tenemos aquí representada. Correcto. Esta parece una selga normal, pero es una selga marina. Mientras estas es una hierba llamada hierba del rocío. ¿Por qué del rocío? Porque tiene como, se nota bien, como si fuera rocío, tiene una pelotilla. Todavía está de la helada de esta mañana. Parece. Y esto también lo hice, ¿por qué? ¿Por qué utilicé esta? Porque las setas aman el rocío. Entonces, sin saber si podía quedarle bien, obviamente lo probé, lo que elaboré, pero sin saber si le podía quedar bien, la utilicé primero por eso, porque quizá el rocío es algo que se enlaza con las setas. Y por otro lado, el sabor de las algas, estas no son algas, son hierbas de litorales, tienen esta parte iodata, esta parte mineral que también tienen las setas. Vale, entonces como esa unión con luego un producto de mar, que es el mejillón. ¿Por qué no usar un mejillón? Estamos en un mes, en una temporada donde el mejillón es excepcional. Los meses con la R, ¿no? Dicen. y nada, ahora os enseñaré cómo he unido, entrelazado estos ingredientes. Para hacer nuestro bocata, que es la propuesta de aquí de la Teresa. ¿Tiene nombre el bocata? No. Se lo ponemos después cuando lo hagamos. Entonces. Vale, a ver, si queréis intento sacarlo, pero... No, que trabajen un poco, están aquí para mirar y para comer, que trabajen un poco la gente que viene del público. Exacto. Vale. Suelo, cuando cocino, dividir los ingredientes y decir por un lado una cosa, por el otro lado otra, y luego junto los ingredientes elaborados. Entonces, ¿qué hice primero? Saltear la seta no, porque ya sé saltear la seta, ya la salteo todos los días. Bueno, abrí los
no quería hacer una salsa clásica, no quería hacer una mayonesa, no quería hacer un... Quería darle un toque diferente, entonces, y utilizando estas hierbas de mar, del litoral. Entonces hice una especie de bechamel muy ligera, utilizando en lugar de la leche el agua de los mejillones filtrada. Y a esa bechamel le añadí un aceite verde, que no puedo hacer aquí porque no tengo una Thermomix, no puedo triturarla, no puedo dar temperatura, pero es un aceite hecho con estas dos hierbas, triturada a 60 grados en Thermomix, un par de minutos, y se extrae esta clorofila. Entonces, os enseño el resultado y luego intentamos hacerlo aquí, ¿vale? El resultado es este. Es el mejillón abierto con su bechamel, con el aceite verde. ¿Qué sabor tiene? Bueno, luego veréis. Vale. Vamos a empezar a pesar mantequilla y harina. Ya tengo... ¿Tenemos aquí algún fan de la micología? ¿Alguien que salga habitualmente a buscar setas o que se haya adentrado, no? Mejor porque así la experiencia será completa. Y animarles también a que salgan, cada vez hay más. Por ejemplo, en la zona de Cambre, en la zona de Culleredo. Seguramente algunos han salido al campo a buscar setas en algún momento, supongo. Tengo. ¿Cómo va este? De abajo. Vale. Vamos a hacer una prueba. No me jodo. La batería. Sí. Ahora. No, low. Nada. Ni la báscula quiere que pese nada. Entonces, lo vamos a hacer sin pesar. Me la juego. Vamos a poner un poco de mantequilla. Quiero que sea ligera, entonces no es una rouge clásica como cuando hacemos una croqueta. Tiene que ser una salsa bastante que ligue, pero que no sea particularmente pesada. Los cocineros, los de verdad, dirán, ¿qué está haciendo? A ojo eran 70 gramos. Vale, vamos a disolver la mantequilla. Echamos un poco de harina. Vamos a tostarla. Ábreme una bolsa de mejillones. Una bolsa de mejillones. Intentamos que quede lisa, sin grumos. Ábrela porque luego voy a coger algunos de estos ya abiertos para echarlos.
Vale, aquí tenemos el agua de mejillones tostada, filtrada, que vamos a añadir a la mantequilla y la harina. Aquí, más añadas, menos espesa va a resultar. Y al revés. Estírame. Quería hacerte una foto. Vale. Si hace falta más agua, agua de mejillones. No, la agua de mejillones. Échame un poco, por favor. Ya. Cuando la tenemos de la consistencia que nos guste, igual la necesito. Sí. Echa más, un poco más. Ya. ¿Sí? A este punto, cuando la tenemos de la textura que nos guste, le vamos a echar un poco de nuestro aceite verde de hierbas del litoral, acelga marina y la hierba de rocío. Si no queremos perder el color, perder menos color posible, habría que dejarla enfriar. Ahora por tiempos no tenemos tiempo. Aquí, como veis, mantiene un color bastante más vivo que lo que acabo de hacer. El sabor va a ser el mismo. Ahora no voy a abrir unos mejillones al momento porque todo el mundo sabe abrir unos mejillones al vapor. Yo ya los tengo listos. Lo que haríamos ahora con los mejillones abiertos, los echaríamos en esta especie de bechamel verde, ¿vale? Lo que sí vamos a hacer es saltear unas setas que irán por separado. Yo me gustaría utilizar esos mejillones con la salsa verde por encima de nuestra base del boccata y por encima de eso las setas mixtas salteadas. Esto es lo más grande que tenemos. Normalmente cuando salteo una seta me gusta una superficie bastante amplia. Que sea grande, que sea amplia, que tenga, sí, sobre todo la puedas manejar claro, bien. Porque tenemos que tostarla. Para sacar el sabor a una seta hay que tostarla, hay que hacer que pierda lo más posible su agua, que al final la seta es el 90% agua o más. Aquí también tenemos 4 variedades. ¿Cuál utilizar antes, cuál después? Porque también tienen una textura, una consistencia diferente. Imagino que los tiempos también, ¿no? Variarán dependiendo de cuál tengas, los tiempos para saltearlas también son distintos. Claro, por eso, exacto. A ver si la gente sabe cuál utilizaría antes. ¿Por cuál empezaríais? De estas que tenemos aquí. Por aquí dicen la coliflor. Por estas de aquí de todo. Hablan por las que, como era, lengua de gato. Yo empezaría por la lengua de gato. Empezaremos por la lengua de gato. Allí atrás, aquella chica era la que decía lengua de gato. Luego
quizás seguiría con la Cantarella Cibarius. También hay que conocerla, hay que saber qué consistencia tienen, cuánta cantidad de agua tienen. También, más o menos, es la Asparasis crispa, la seta coliflor, más o menos como la cantarella, tiene bastante resistente a la temperatura y al salteado. Y luego, al final, la tubeiformis. De todo modo, vamos a querer un tostado bastante importante. Las haríamos en todo caso por separado. ¿Perdón? Las haríamos por separado. No, todo junto, pero los tiempos de añadirlo a la sartén cambian un poco. Cada uno por su orden. Aquí tenemos un aceite de ajo. No voy a echarle ajo laminado o ajo, es un aceite aromatizado al ajo. Aquí abajo veis que hay ajo laminado. No quiero que sepa demasiado ajo, hay muchos ingredientes, hay muchos matices en el bocata como para meterle ajo. Pillamos algunas. Hay gente que esos agujones los quita, dice que traen sabor amargo. Para mí no es verdad. Es una seta excepcional que quizá no utilizaría sola porque no tiene un sabor increíble, pero sí tiene una textura interesante, vale para guisos, vale para bastantes utilizos. Sabe que no tengo ajo, pero tanto como esto no lo vamos a... sal. Pero como esto no lo va a comer nadie, no pasa nada, ¿no? Y aparte que esta bechamel verde va a tener mucho sabor a mar, a sal, porque hemos utilizado el agua del mejillón. Pero una pizca de sal se lo hubiese añadido. Seguimos con unas cantarellas. Si son muy pequeñitas, se pueden meter enteras. Ya de este tamaño me gusta cortarla en dos partes. Vamos con la coliflor. Estas normalmente son enormes, pueden llegar a ser así. ¿Qué pasa? Que estamos en un momento de la temporada donde se está acabando, donde ya el clima empieza a ser bastante frío. ¿Esta la podemos encontrar por aquí? Sí. Son todas de la provincia de Coruña estas setas, algunas de muy cerca. Parece un cerebro por dentro. Muy bien. La tubeiformis también, si es pequeñita, la echamos así como es. Y si no, luego hay algunas que son partimos. bastante grandes, no hace falta ni el cuchillo, se coge y se abre en dos. Un poco de caña. Sí. Como las setas tienen mucha agua, es muy complicado que se quemen. No hay que tener miedo a darle potencia al fuego, sobre todo al principio, Sí, para que vayan y para que tiren con para que fuerza, vaya que vayan evaporando bien. su agua. Lo único que estoy haciendo es los tiempos Sí, de... para echarlas y demás. Sí. Listo. Ahí.
sí que hay diferencia, sí que veo diferencia entre la cantidad que has echado, por ejemplo, de las primeras frente a las otras. Porque tenía menos Porque había de más, otras. Vale, cuando la tubiformis esté al punto de tostado que queremos, o sea, esta, la última que hemos echado, ya podemos considerarlo hecho. Está claro que en el momento en el cual añadimos un poco de sal, también suelta más agua. Ahora no hemos echado sal, entonces va a ser bastante más rápido. La queremos con más agua porque tanto no nos importa, queremos ese sabor que aporta, se quita ya. La hacemos como tal y la sacamos y listo. Total. Pero como aquí lo vamos a echar por encima de este preparado, queremos algo un poco más tostado, más seco, casi como si lo hubiésemos hecho al horno. De hecho, la vamos a calentar al horno. Vamos a calentar las setas Yo calentaría antes las setas en el horno. Sí. Y luego ya los panes. Da igual, que se calienten un poco, ¿sabes? Abro la bolsa entera y fuera, ¿no? Sí. Los extendemos. Vale, para mí ya estaría. Vale, ahora lo que vamos a hacer es montar el bocata que vais a probar. Que eso evidentemente han traído preparados, no sé si por ahí no lo veis, pero bueno, tienen aquí preparados lo mismo que han estado haciendo aquí delante, evidentemente pues Sí. lo tienen por aquí, no solo los mejillones con la salsa, sino también otra bandeja grande de setas que están metiendo ahora mismo al horno para darles ese calentón. Este se puede lavar. Se puede lavar esta y voy echando para calentar. Sí, ¿no? ¿Dónde está? Atrás, ¿no? Sí, por ahí atrás, sí. Bueno, me voy un segundo, ¿vale? ¿O vas tú? Sí, también. Yo soy capaz de imprimirlo. Era para darle una lavada y empezar a calentar. Una ayuda técnica con el horno. Para el horno hay una ayudita que les puedan dar en el horno. El hermano tiene calor. Está calentando algo. No va, ¿no? Pero estás encendido. Ah, esto es como... Gracias.
Andrea, de lo que estamos haciendo aquí, más o menos, por si quisieran hacerlos, algunos que quisieran hacerlos en casa y demás, y probar de cuánto tiempo estamos hablando, que más o menos se podría tardar entre unas cuestiones, sin contar que tengamos que salir a dar un paseo, eso, a buscar las setas por la provincia de A Coruña, sin contar el paseo. 15-20 minutos. ¿Habéis visto la bechamel? Bueno, a ver, hay que abrir los mejillones, colar el agua, desconcharlos, que son 5 minutos de tiempo. Hacer la bechamel, habéis visto, poquito tiempo. En 5 minutos se extrae la clorofila verde de las hierbas y luego saltear las setas, en unos 20 minutos más o menos. Estas hierbas las podemos en este caso encontrar, se buscan, se compran. Se compran. Estas son de Portomuiños, no sé si se puede decir, pero bueno, es muy conocido. Para ir más directamente, para que no anden dando vueltas donde las tienen que buscar. Portomuiños las tiene y yo creo que es un productazo. Luego ya lo vais a probar porque también en cada bocata voy a poner un poco de hierba de rocío fresca, se puede comer cruda. La selga no, la selga hay que cocinarla un poco. Sí. Para que se pueda comer. Es como una selga normal o como una espinaca. ¿Qué? Parece que va. Bien. ¿Y pan? He metido pan abajo. Bien. Tenemos 15 minutos. Vale. Vamos un poco a... ¿He hablado mucho? ¿He hablado demasiado? Quedan 10 minutos. Bueno, en cocina siempre estamos apretados. Yo estoy acostumbrado. ¿Tú? También. También en sala. Lo sufrimos. Pues la presión también. Y aguantar la gente también. Claro, ¿cómo es eso? ¿Cómo es la gestión, Diego, por preguntarte a ti también, cómo es la gestión de una cocina como la Teresa o de un local como la Teresa? Bueno, la verdad es que yo como me he desentendido un poco de la cocina. Yo a Andrea cuando lo conozco y hablo con él y le cuento un poco el proyecto de nuestro local, ¿no? Le digo que yo busco una persona que me gestione la cocina 100%, ¿no? Y le doy la libertad absoluta para tomar decisiones de qué platos poner. Evidentemente tenemos un tema de coste que tenemos que mantener, ¿no? Y Andrea, desde que está con nosotros, es el que se encarga un poco de la gestión de la carta. Evidentemente aportamos todos ideas, ¿no? Y los clientes también son los que nos dan el feedback, ¿no? Hemos sacado muchos platos para probar y no han funcionado. Y otros que tampoco pensábamos que iban a funcionar, siguen en carta. Un éxito. Y son top de venta, ¿no? Entonces, Andrea tiene el control absoluto un poco de esa gestión de qué vamos a preparar. Luego, evidentemente, hacemos reuniones para ver qué aportaciones hay, porque todo el mundo al final aporta. No somos un equipo pequeñito, somos 5 personas. Y bueno, pues el prueba-error, como decía antes Andrea, van saliendo las cosas. Prueba-error, prueba-error, prueba-error. ¿Cómo es la cocina? ¿Cómo era, imagino, donde trabajabas en el laboratorio? Sí, Prueba-error correcto, también. Sí. Estaba en temperatura ambiente, así que poco tiempito. A ver. A mí me parece que ya. ¿Sí? Sí. Lo puedes meter aquí arriba, que mantiene calor. Un minuto así meto otra bandeja con... Venga. Vale. Ya lo vamos montando juntos, ¿vale? ¿El pan que tenemos ahí, Andrea, algún pan especial? Es un pan de tipo pan de cristal. Sí, yo aconsejaría un pan hasta con menos miga de esto, porque un pan crujientito que se quede tostado, porque aquí no tenemos nada de crujiente. Déjalo encima del horno, por favor. Sí. Porque esto va al final. No tenemos el toque crujiente, ¿no? Es casi todo. Hay diferentes texturas, eso sí. Pero le falta el aporte crujiente, entonces yo no le pondría un mollete, sino un pan así, tipo de cristal. Vale, cuando tengamos los panes,
Bueno, uno... ¿Quieres montar bocata? No, montaremos todos, Vale. ¿no? Como tenemos que acabar ya. Sí. A ver si podría ser más crujiente, pero bueno. De eso, ¿de cuánto tiempo le estamos dando, Andrea? Porque venía envasado, pero ¿cuánto tiempo lo tendríamos ahí haciéndose todavía aún esa parte de A ver, si lo hacemos al momento, yo ya tendría, bueno, antes hemos dicho que si queremos mantener el color de esa clorofila deberíamos dejar enfriar un poco esa bechamel. Entonces, al dejarla enfriar, en el momento que le vamos a dar otro calor, un calor suave, y con los mejillones recién abiertos ya tendríamos nuestra salsa lista. Vale, cuando tengas Estamos ya, el pan, ¿no? sí. Vale, esto lo voy a apoyar aquí. En este nivel. Hacer medio y luego hacemos otro medio para que la gente vaya comiendo uno. Vale, sí. Y cosa para acá. No, algo así. Va una generosa, ya lo veréis, pero va una generosa cantidad de mejillones. No es que vayan 3 o 4 mejillones puestos ahí en los bocatas. Esto podéis hacer un plan de fin de semana estupendo, porque salís por la mañana a primera hora a buscar las setas por la zona de Coruña y luego os vais acercando al Orbé, vais a buscar los mejillones al Orbé y os volvéis de paseo para casa. Un plan estupendo para estos días, es un planazo. A ver, depende cómo es el tiempo también, pero sí. Para que uno entre en calor así, con este día de sol, aprovechando un día como este de sol a 5 grados, que es por otra parte una temperatura francamente estupenda. Es una temperatura ideal para salir a dar un paseo. ¿Quién quiere? De nevera. A ver, he dicho que tenga mucha corteza el pan, pero también un poco de miga. Que absorba parte de parte ese jugo que va sí, soltando la salsa. Correcto. ¿Cuántos hay aquí? 3, 6, 9, 12, 15 van 16. No. Claro, me lo moviste mientras... me lo moviste mientras le estaba echando. Perdona. Nada. ¿Te traigo seta? Sí.
y tú le vas poniendo un poco de hojas de esto, ¿vale? Tenéis servilleta todos, ¿no? Porque esto va a pringar, quiero decir, yo os voy avisando, va a caer un poco de salsita, avisados estáis. Tenéis, ¿no? Es un bocata para mancharse las manos. Un bocata de disfrutar. Totalmente. Esta es la hierbecita. Esta es la hierba esta. Sí, a ver, que más o menos se pueda notar en cada bocata. Sí, rómpela, sí. Pues las setas se quedan bastante secas, bastante tostaditas. Ya tenemos Ha quedado la salsa. consistente, lo que se ve es que queda mucho más consistente que, por ejemplo, los mejillones con la salsa, que han quedado más sueltitos, más ligeros. Sí. Estoy. Lo tengo controlado. Sí, eso sí. Ah, vale. No, esto tiene 7. Espectacular, de imagen, queda preciosa. Voy a sacar más pan, ¿vale? Vale. Es parte del encanto, que primero entra por los ojos. Esto se puede dejar abierto así, ¿eh? Sí. ¿Qué tal esas primeras sensaciones de quien lo va probando? Bien. Espectacular. Dicen por allí bien. Sí. Sale mucho más crujiente. El horno está más caliente. La culpa no es nuestra, ¿eh? No sé cuántos quedan por hacer. 14. Quedan por aquí, para esta parte de mitad y para atrás. Hacemos algunos más, ¿no?
Bueno, y una cosa que no dijimos antes, que también tenemos otro producto, la mantequilla, que también es un producto de interior, es una vez más juntar varios productos de mar, de tierra, de costa. Hacer una mezcla bien interesante de distintos productos que podemos tener todos por aquí alrededor, de producto de proximidad además, de producto próximo, de producto cercano. Sí. Siguiendo el tema de proximidad, ¿no? Nosotros la verdad que intentamos siempre cuidar mucho este tema, ¿no? Trabajamos producto de aquí, de Galicia, de nuestras costas, de nuestros campos. Trabajamos con agricultores ecológicos, en concreto trabajamos generalmente con dos, en Flor de Paderne y con Lúa de Deso, que son agricultores ecológicos. Y la compra en La Teresa es al día, producto súper fresco, intentamos que sea, pues eso, nuestros productos de Galicia. Venga. Como no hagas mucho más para ir terminando, para poder meter los siguientes, para limpiar y demás. Falta nada. ¿Qué tal la fusión de mar y tierra? ¿Gusta? Sí. ¿Notáis el sabor sobre todo del rocío, de las gotas del rocío? Que estaban ahí aún pegadas de esta mañana, aún están, de la helada de esta mañana. Sí, hombre. Por allí detrás tenéis, ¿habéis comido ya? ¿No? Por allí detrás. Bueno, con esto, Andrea, Diego, vamos a ir dando por terminado porque tenemos aquí a la gente esperando ya para el siguiente show cooking. O sea que muchísimas gracias. Les vamos a repartir estos, eso sí, de premio a estos que están aquí esperando, que esto no se va para... Y ya que lo están viendo y que han estado ahí esperando pacientemente y que están poniendo ojitos... Bueno, esa gente es mi madre, una excompañera, esa es Teresa. Esa es mi madre. No, Teresa es mi abuela. Es verdad. Un saludo a ella, que está porque de 100 años, ¿no? Decías 100 que tenía. años y 6 meses, camino de 101, como una rosa. ¿Quién los pillara? Bueno, yo tengo ahí un poco de genética que parece que algo voy a pillar. Bueno, pues para esa parte de la familia también van a recibir lo suyo de aquí.
Sí. Pues sin nada, terminaríamos aquí. La Teresa, como decíamos, ahí en Capitán Troncoso, en uno de los laterales del Palacio Municipal de María Pita, caminando ya hacia la Ciudad Vieja. Lo dicho, Diego, muchísimas gracias por acompañarnos en este segundo Show Cooking y que os vaya bien. Muchas gracias. Yo quería dar gracias al Concello por el evento que está montando, a la gente de Singulae, que son la empresa que organiza el evento y que nos han invitado a tener estos 15 minutos de fama en la tele. Muchísimas gracias. Andrea, también muchísimas gracias. Gracias. Listo, ahora limpia. Caldo de aguas frías donde la vida compite en continua evolución. Una eterna guerra de colores, formas y sentidos que aún nos enseñan lo efímero de nuestra existencia. Códigos, señales y rituales que son la receta de una naturaleza en perfecto equilibrio, de la que somos parte y participio, y que aquí, en A Coruña, hacemos pasión. Del mar aprendimos los tiempos, copiamos sus formas y adoptamos sus virtudes. Un mar Atlántico indómito que nos enseñó a jugar con la alquimia de las olas, del viento, del tiempo, de la tierra y de la sal. Un mar que nos inspira siempre a seguir buscando, que nos habla en futuro, empujándonos a cuestionar y a reinventar, sin olvidar nuestro legado inconfundible. Aquí el mar se desdibuja en las orillas, trasciende los puertos y cada mañana asalta desde la lonja la ciudad, en cada uno de sus fogones, en cada uno de sus platos, en cada paladar. Visitar A Coruña es embarcarse en un crucero de aromas y sabores a rompiente, a frío, a roca, a concha, a alga y a escama. Todo ello servido en bandejas de cordialidad, pues esa es la esencia de A Coruña, ser capital atlántica, como lo es su gastronomía. Pues en A Coruña, nuestra cocina es el mar. A Coruña, saborea en Atlántico. En el mar nació la vida. En sus orillas aprendimos a ser hombres. El mar, caldo de aguas frías donde la vida compite en continua evolución. Una eterna guerra de colores, formas y sentidos que aún nos enseñan lo efímero de nuestra existencia. Códigos, señales y rituales que son la receta de una naturaleza en perfecto equilibrio, de la que somos parte y participio, y que aquí, en A Coruña, hacemos pasión. Del mar aprendimos los tiempos, copiamos sus formas y adoptamos sus virtudes. Un mar Atlántico indómito que nos enseñó a jugar con la alquimia de las olas, del viento, del tiempo, de la tierra y de la sal. Un mar que nos inspira siempre a seguir buscando, que nos habla en futuro, empujándonos a cuestionar y a reinventar, sin olvidar nuestro legado inconfundible. Aquí el mar se desdibuja en las orillas, trasciende los puertos y cada mañana asalta desde la lonja la ciudad, en cada uno de sus fogones, en cada uno de sus platos, en cada paladar. Visitar A Coruña es embarcarse en un crucero de aromas y sabores a rompiente, a frío, a roca, a concha, a alga y a escama. Todo ello servido en bandejas de cordialidad, pues esa es la esencia de A Coruña, ser capital atlántica, como lo es su gastronomía. Pues en A Coruña, nuestra cocina es el mar. A Coruña, saborea en Atlántico.
En el mar nació la vida. En sus orillas aprendimos a ser hombres. El mar, caldo de aguas frías donde la vida compite en continua evolución. Una eterna guerra de colores, formas y sentidos que aún nos enseñan lo efímero de nuestra existencia. Códigos, señales y rituales que son la receta de una naturaleza en perfecto equilibrio, de la que somos parte y participio, y que aquí, en A Coruña, hacemos pasión. Del mar aprendimos los tiempos, copiamos sus formas y adoptamos sus virtudes. Un mar Atlántico indómito que nos enseñó a jugar con la alquimia de las olas, del viento, del tiempo, de la tierra y de la sal. Un mar que nos inspira siempre a seguir buscando, que nos habla en futuro, empujándonos a cuestionar y a reinventar, sin olvidar nuestro legado inconfundible. Aquí el mar se desdibuja en las orillas, trasciende los puertos y cada mañana asalta desde la lonja la ciudad, en cada uno de sus fogones, en cada uno de sus platos, en cada paladar. Visitar A Coruña es embarcarse en un crucero de aromas y sabores a rompiente, a frío, a roca, a concha, a alga y a escama. Todo ello servido en bandejas de cordialidad, pues esa es la esencia de A Coruña, ser capital atlántica, como lo es su gastronomía. Pues en A Coruña, nuestra cocina es el mar. A Coruña, saborea en Atlántico.
Bueno, ¿qué tal todos? Bienvenidos a este que será el último show cooking de esta edición de Bocatís. Hay gente llorando, yo lo entiendo, la depresión se palpa, pero nos va a animar Nacho Moreira con su propuesta culinaria de no uno, no dos, tres. ¿No? Eran tres bocatas más un cuarto del que por lo menos quiere hablar, aunque no lo va a hacer, o sea que enseguida nos comenta él. Solo mencionaros, bueno, último show cooking de esta séptima edición de Bocatís. En un ratito, a eso de las 4:15 más o menos, tendremos la entrega de premios. Solo recordaros que aún podéis seguir votando si habéis disfrutado pues alguno de los bocadillos de por aquí, alguna de las propuestas de bocatas de por aquí, todavía podéis votar. Tenemos un machete aquí escondido en esa salita que podéis ver ahí, hay un machete, hay una persona agarrando ahí para a las 4 de la tarde bajarlo, y en ese momento cerraremos votaciones, que es una cosa que yo siempre he querido decir por otra parte. Cerraremos esas votaciones de la séptima edición de Bocatís, esperando eso, que hayáis votado, pero que aún lo podéis hacer en estos próximos minutos, mientras le prestamos atención, eso sí, a Nacho Moreira de la esquina de Valentina, que ya lo tiene todo preparado aquí para hacernos esos bocatas, o casi todo preparado para hacernos esos bocatas, como decimos, esas tres propuestas que nos va a presentar Nacho, y que enseguida nos comenta. Antes de lo que será la entrega de premios y demás, bueno, pues dar las gracias sobre todo al Mercado de San Agustín por permitirnos una vez más celebrar esta edición de Bocatís, una nueva edición de Bocatís, quizás celebrándola ya con todas las ganas y con toda la afluencia, que era algo de lo que teníamos muchísimas ganas todos los que hemos formado parte de esta séptima edición, de poder encontrarnos, de poder andar chocando también por ese pasillo que es parte de la gracia, ese apartarte, estás haciendo la cola, no, yo estoy aquí puesto, pero de repente me pongo a hacer también la cola por si cuela. Bueno, esperando eso, que lo hayáis disfrutado también todos, que los que habéis estado y participando, algunos de vosotros desde ayer por la mañana, de estos distintos show cookings, que sobre todo os hayan prestado, que eso es lo importante, y que os vayáis con una muy buena sensación de boca, como se suele decir. Nada, muchísimas gracias eso por habernos acompañado. La edición del año que viene os esperamos de nuevo por aquí de regreso, o eso esperamos. Y nada, enseguida empezamos este último show cooking con Nacho Moreira. Bueno, pues lo dicho, entonces empezamos esta tercera propuesta de hoy, este sexto show cooking de la séptima edición de Bocatís. Nacho, muchísimas gracias por acompañarnos. Ahora sí, ¿no? Ahora todo listo. Ahora todo perfecto. Todo ese problema, claro, es que nos vienes aquí con 3 bocatas y uno necesita su tiempo para poder prepararlos. Tres y sorpresa. Tres y sorpresa. Bueno, Nacho, eso, muchísimas gracias por venir. La esquina de Valentina, en esa esquina de Torreiro con la calle de la Galera. También pues zona de paso, desde luego una de las zonas de Coruña, desde luego en donde más tradición hostelera tenemos, en toda esa calle, con muchísima propuesta gastronómica que nos traes tú hoy, porque creo que también vamos a ver un vídeo, ¿no? Me parece. ¿Perdón? Vamos a ver un vídeo también. Vamos a ver un vídeo, sí. Nada, muchas gracias a todos. Me alegra ver gente conocida y amigos, de verdad. Nada, hoy os vengo a hablar un poco de la esquina. Para la gente, sobre todo, que no vino, lo vais a conocer un poco más, pues, sobre todo también con el vídeo y ahora haciéndolo, cómo vamos haciendo las cosas y un poquito la esencia. Pero creo que como de verdad vemos la esquina es si venís y si os animáis. Vale, nada, la esquina empezó
después de la pandemia, en marzo cuando tuvimos el confinamiento, nosotros teníamos la obra ya casi a la mitad y nos teníamos que lanzar sí o sí, y abrimos en agosto del 20, cuando había ahí algunas restricciones, pero no tantas, luego hubo más. Cuando abrimos nosotros pensaba que había pasado lo peor y no fue así, sobre todo para la hostelería, pero ahora que empieza un poquito más la normalidad, pues la verdad que estamos un poquito más asentados, ya sobre todo tenemos más destreza. Creo que ya pasamos esa época donde el cliente quiere una cosa y nosotros queremos otra, y al final se junta y entendemos lo que los clientes quieren y los clientes saben lo que nosotros ofrecemos, y es una parte muy buena. Y nada, estamos ahora pues venimos de un verano duro, fuerte. Pensábamos que íbamos a tener un bajón, que era este tiempo entre octubre-noviembre, pero la verdad que seguimos con caña y estamos muy orgullosos. Los que habéis venido y conocéis la esquina, muchísimas gracias por estar, y los que faltáis por venir os esperamos con muchas ganas. Y nada, tenemos preparado un vídeo, lo hicimos para aquí, para este evento, porque teníamos mucha ilusión, ya que todo lo que hacemos en la esquina todo lo hacemos con las manos. No tenemos, bueno, no sé si más o menos lo visteis en fotos o no, la esquina son 18 metros cuadrados, no hay más. O sea, somos campeones del mundo de Tetris para guardar absolutamente todo, ¿vale? Y las mesas, pues eso, son pequeñitas, son todo. Entonces no tenemos espacio en lavavajillas para los cubiertos. Entonces, pues todo se come con las manos, todo está diseñado para comer con las manos. Entre ellas tenemos 5 opciones de bocatas. Y como no, poder estar aquí en Bocatuís pues nos hace mucha ilusión, porque es muy, muy para nosotros. Pues hicimos el vídeo para aquí, para Bocatuís, para que veáis un poquito cómo es, cómo empieza, cómo va y cómo acaba siendo, y esperamos que aquí en la demostración, pues en el show, que lo podáis notar más, ¿vale? Así que cuando queráis con el vídeo ya lo tenemos. Quedó... Casmás como filosofía de vida. Casmás como filosofía de vida. Casmás y mano a mano son como el lema que solemos tener ahí. Todo esto soy un mal educado. No presenté a Pablo. Él me ayuda mucho en la esquina, es un apoyo muy, muy, muy grande. Y está aquí haciendo ya vuestras degustaciones. Y allá al fondo, metidos en un berenjenal bien grande, están Lidia y Jacobo, que también ellos que echan una mano muy, 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 muy grande. Y también quería agradecer por el vídeo tanto a Ángelo como a Isa, que fueron los que los montaron, que nos echaron una mano grande. Y nada, yo creo que ya podemos ir Adelante, con el meollo. ¿Qué es lo que tenemos por aquí encima de esta mesa? De esto venimos un poco aprendidos de la sesión anterior. Nos empezaron a enseñar cómo va la cuestión de las setas, pero ¿qué tenemos por aquí? Vamos a empezar con un bocata que es estacional. Lo acabamos de poner esta
este mes, lleva 2 semanas con nosotros. Lo pusimos una semana fuera de carta, al segundo día ya sabíamos que iba a ir para la carta directamente. Son albóndigas de jabalí, estas que tenemos aquí, son albóndigas de jabalí, son setas y aquí tenemos un caldo de carne, ¿vale? Este caldo de carne lo reducimos, son huesos de ternera muy reducidos. Os voy a hablar de los panes, ¿vale? Los panes en la esquina, cada bocata lleva su pan. Nosotros trabajamos con la panadería de Santa Cruz, ellos nos hacen los panes a medida, los trabajamos conjuntos, ellos son los panaderos, ellos son los que saben exactamente cómo conseguir lo que nosotros le decimos. Este pan en concreto es un pan de Viena, un pan de perrito caliente, es un pan muy blandito, ¿vale? Tiene un poquito de corteza porque le dan un golpe de calor fuerte, pero la curiosidad de este pan es que lleva trozos de ajo, ¿vale? Es un pan de ajo de Viena. Nosotros lo que hacemos, todos los panes los vamos tostando poco a poco. Están sin cocinar del todo, los ponemos aproximadamente 3-4 minutos en el horno, no mucho más. Y luego para hacer el plato lo que hacemos es algo muy sencillo. Nosotros hacemos un poquito de aceite y vamos a hacer primero las setas, luego las albóndigas y lo acabaremos con el caldo, ¿vale? Las setas, nosotros usamos setas un poco del mercado, lo que vayamos teniendo, no tenemos setas fijas. Casi toda la carta no es del todo fijo. Por ejemplo, en la descripción, en el menú, es albóndigas de jabalí con setas. Hoy las setas son estas, mañana son otras. No tiene por qué ser, ¿vale? Lengua de vaca, cantarela, trompeta verde, níscalo, la que nos vaya dando. Con un poco de ajo. Vamos con un diente pequeño, vamos a romper y vamos a sofreír un poquito en el aceite que acabamos de marcar. No necesita mucho ajo, es un poquito solo. El ajo va adentro, sin mucha cosa, que se tueste, doradito, ¿vale? Y luego vamos con las setas. Nada, las setas no le hacemos muchas más cosas. Lengua de vaca es una seta que me gusta un montón, usamos una seta bastante gorda. Esta, aquí mordéis seta. Cantarelas, pues bueno, queda muy bien, es muy vistosa, mucho más finita. Las picamos un poco bonitas para que queden bien a la hora de presentarlo. Y estas setas, una vez ya que las tenemos listas y que esté el ajo listo, ya lo vamos a añadir. Me gustaría, la verdad, que si alguno de vosotros tiene alguna pregunta, alguna cosa, si quiere saber o algún paso que me salté o que no entendisteis, que por favor que me lo digáis y lo hacemos saber, ¿eh? Nada, las setas las hacemos como si fuera al ajillo, un poquito, no necesita mucha cocción, ¿vale? No mucho más. Albóndigas de jabalí, las cortamos a la mitad para que puedan ver, crudas, ¿eh? Estos llevan un golpe de fritanga y no llevan mucho más, ¿eh? Crudas y listo. Van para aquí, para otro... Más que nada estas están prácticamente cocinadas. Lo que hacemos es calentarlas, las albóndigas, ¿eh? Las setas no, las setas las cocinamos un poco al ajillo. Damos la vuelta así. Y esto es un caldo de carne. Son huesos de ternera, reducidos, muy reducido, vino, verduras. Nada, es un caldo que nos lleva horas hacerlo, pero como le llamamos así de coña el ave creen, porque es la de verdad, ¿vale? Es lo que nos da.
Una vez que lo tenemos esto aquí ya salteadito, ya han mermado bastante, ya han soltado agua, nada, pues un poquito de caldo de carne. Y este caldo de carne, al estar tan reducido, lo voy dejando por aquí, lo que nos va a hacer es lacarlo, ¿vale? Lo va a lacar tanto las setas como las albóndigas, va reduciendo también todo lo que tiene. Al fin y al cabo, cuando hacemos estos caldos, lo que ocurre es que el agua, la temperatura se va evaporando, pero el sabor no. Es decir, cuanto más lo vayamos reduciendo, se va quedando más sabor, más concentrado, pero el agua se va, pero el sabor queda, ¿vale? Vamos a acabar con un poquito más. Es un caldo acabado este ya, ¿eh? Ya lo teníamos ya listo. Y si os fijáis, ya, no sé si se ve bien en la cámara, ya están lacadas las albóndigas, ya tienen una película por arriba de la salsa, al estar tan reducida, es una peliculita pequeñita por arriba. Y nada, las albóndigas y las setas ya las tenemos prácticamente acabadas. Ahora lo que hacemos es algo que... Nada, coger un poquito de perejil, picarlo a lo tigre, sin mucha cosa. A lo tigre, sin ser nada minucioso. Obviamente tiene mejor pinta esta sartén, ¿eh? Que es la de cuanta más cantidad mejor. Pero bueno, por detrás aquí. La sartén, porque no lo habéis ido viendo, pero estaba el compañero Pablo por aquí detrás. Cada cosa que iba diciendo Nacho, mientras Pablo por detrás haciendo la gestión para que esa sartén estuviese impecable para ponerla al toque. Y nada, tenemos todo acabado. Está todo lo que vais a ver es bastante sencillo, ¿eh? O sea, no nos complicamos nada, no podemos. Esto para nosotros es un paraíso, esta cocina de grande. O sea, nosotros somos bien finitos, bien delgaditos y nos queremos mucho. El rozas del cariño, nos amamos. Bueno, listas las albóndigas, cortamos el pan. Está lista, ¿no? No os digo cómo huele esto, que el humo viene hacia mí. No os digo yo cómo está oliendo esto. El pan, una vez que lo ponemos en la mesa, da mucho olor, ¿eh? Son panes que están muy bien hechos. Es un pan que por aquí veis algunos trocitos de ajo, que está muy blandito, pero a la vez está muy crujiente. Los panes nos ayudan muchísimo con los platos, ¿vale? Y nada, las albóndigas son 2, las ponemos cortadas a la mitad para que no bailen. Y acabamos con las setas por arriba. Y mira, va tapando así. Esto ya tendríamos el primer bocata de la esquina de Valentina. Vamos a sortearlo, vamos a empezar una puja de este primer bocata. No sé si os apetece o no. Para mí, este es él dice para él. Este es uno, para mí, últimamente es de las mejores cosas que hemos hecho, ¿eh? Tanto el jabalí como las setas le quedan muy bien. Ahora lo vais a probar cuando Pablo lo tenga, pero bueno, ya estaría listo, es el primero. Mencionamos al principio además, y cierto es, ¿no? Es un bocata muy del otoño en el que estamos, ya no solo por la carne en sí, sino evidentemente por todos los productos que la acompañan. Sí, aprovechamos de tener algo de caza como es el jabalí, aprovechamos de tener la temporada de las setas, teniendo pues las variedades que nos tocan, que son de aquí. Nosotros todo, tanto pescadero, frutero como carnicero, todo lo tenemos de plazas, ¿vale? Aprovechamos que están aquí tanto la plaza de Lugo, aquí en la plaza de San Agustín, vamos cogiendo las cosas y siempre tratamos de tener cosas de aquí. Vale, pues vamos a ir ahora, os voy a dar, yo creo que se van a enfadar un poquito conmigo en la organización, porque yo dije 3, en realidad van a ser 4, y os voy a enseñar ahora otro que lo tenemos también temporalmente, no siempre lo tenemos porque nos dan muchísimo trabajo, pero cuando podemos, cuando tenemos un poquito más de tiempo y siempre, pues vamos teniendo
este diferente. Se llama el bollicayo, ¿vale? El bollicayo, sí, tal cual. Bueno, no os lo dije, una de las cosas que más nos inspiran en la esquina es a la hora de comer, o por lo menos donde nos apoyamos mucho, a la hora de comer en casa. Bueno, si os veis aquí, esto es una farsa de empanada, estos son albóndigas con jabalí, callos, vamos a hacer una caldeirada después. Son todos platos muy típicos, platos gallegos, no nos vamos a cosas fuera, ¿vale? ¿Qué hacemos? ¿Por qué son platos típicos? ¿Por qué están metidos en pan? Estamos un poco apoyados en la imagen de cuando estamos comiendo en casa, una caldeirada, unas albóndigas, unos callos como están aquí. Uno de los mejores momentos, o por lo menos para mí me pasa, es cuando el plato está prácticamente acabado, con el pan limpiar el plato, ¿no? Bueno, pues un poquito las cosas vienen por aquí. Aquí faltaba media albóndiga en el plato y con algo de setas lo hemos cogido y lo hemos rebañado y hemos hecho un bocata. Bueno, pues queremos aplicar un poco lo mismo y con los callos. ¿Pero cómo lo hacemos? Bueno, pues en este caso, si me dejas la sierra, ahí. Ese es un pan estilo de Carral, una boliña normal. Este sí que no tiene absolutamente nada diferente que un pan normal, ¿vale? Simplemente le quitamos la parte de arriba. Este, no os enfadéis, pero este no lo vais a probar. Si lo queréis probar, venís a la esquina. Pero os lo quería enseñar, porque este nos hace mucha ilusión también tenerlo. Es un bocata, o como lo queráis llamar, un bollo que es diferente, a la gente le llama la atención. Hoy es domingo de callos, entonces pues me apetecía que lo vierais, ¿vale? Le quitamos la boya por arriba, la tetilla esta, le quitamos la miga. La miga no la usamos. Y aquí tenemos los callos. Vale, yo estuve 3 años trabajando en Madrid. En uno de los sitios donde trabajé en Madrid se llamaba la Tasquería de Javi Estevez. Es un sitio que tiene una estrella Michelin y que hace solo y exclusivamente casquería. No sé si os gusta la casquería, si no, hay alguno que sé que por aquí sufrió este Halloween un bocata que teníamos de miedo, que eran de sesos de cordero. No sé si os atreveríais a probarlo. Yo trabajé en este restaurante prácticamente un año y allí hacíamos los callos, ¿vale? A mí me encantan los callos a la madrileña. No me gusta, me encanta el garbanzo, pero a mí me gustaría comer los callos sin garbanzo. Aquí hacemos una mezcla, porque no todo el mundo en Coruña se atrevería, pero bueno, aquí hacemos callos a la madrileña con garbanzo. ¿Cómo? Aquí usamos tanto el callo, tanto el chorizo, ¿vale? Pero aquí añadimos chorizo y morcilla. Aquí tenemos callo, pero también tenemos pata, morro y tendón, ¿vale? Toda la ternera. Y eso va guisado. ¿Qué tenemos aquí que no encontramos en el callo gallego? Pues bastante más melosidad. El tendón de la vaca le da muchísima melosidad, te deja el labio pegajoso. Es algo que quizás no encontramos tanto aquí, pero sí que lo encontramos en guisos de tendón. El morro tiene muchísimo colágeno, ¿vale? En esas cosas aquí lo vamos a encontrar. Tenemos el chorizo y tenemos la morcilla. Vale, la morcilla también aparece. Nada, esto lo ponemos muy picadito para que se pueda comer bien. Es lo que os decía, callos, tendón, pata, morro, chorizo y morcilla. Vale, lo demás lo llenamos así por dentro, no sé si se está viendo bien. Vamos a añadirle siempre algo de verde, en este caso es un poquito de cebollino. Están empezando ahí a repartir el primero de los bocatas que han hecho, que ha estado haciendo por aquí detrás el ayudante Pablo. Lo ha estado montando ahí en la parte de atrás y los están empezando a repartir ahora, o sea que preparad vuestra servilleta.
Y aquí acabaríamos ya un poquito con un chorrito de aceite el bollecayo, ¿vale? Y ya estaría listo. El segundo de ellos. Ese es el otro bocata que vamos a subastar. Ese tiene un precio más elevado, puesto que ese no lo vais a probar. Gestionamos después ya el precio y a partir de ahí hacemos la subasta. No sé cómo lo vais, cómo... ¿Qué tal las sensaciones de ese primer bocata? Quienes lo van disfrutando, bien. ¿Qué tal por ahí? Bien. Yo sé de algunas por aquí que ya lo han probado. Y allí creo que también lo habíais probado. Este no. Bueno. Pablo, dicen que más, ¿eh? ¿Eh? Todos, otros 20. Tenemos a un sector profesional, porque tenemos, Sí. mira, en esta primera fila, en esa segunda de allí, sector profesional porque llevan desde ayer, desde el primer show cooking de ayer. Entonces, ellos no pueden participar en la subasta porque ya los han probado todos, lo vamos a hacer entre los demás. A mí me decían que probar todos los bocatas que hay aquí, que es un trabajo muy, muy duro, ¿eh? Sí, es fastidiado porque uno tiene que darle toda la vuelta al recinto, claro, pensárselo muy bien. Normal, están muy bien puestas las barras para ir parando, luego bebiendo el algo. esfuerzo de ir al bolsillo, sacar el dinero y tener que dar, bueno, un esfuerzo de, ¿sabes?, de muñeca también, de giro. Luego la técnica para que no caiga, esa técnica de cuello. Bueno, Han gastado más servilletas ellas que... Bueno, cero dudas al respecto, cero dudas. Lo siento, chicos, los que no podéis probarlo, ¿eh? Tenéis que venir a la esquina. Qué putada. Perdón, que... Bueno, vamos a ir ahora con el pescado, ¿vale? Hemos hecho 2 de carne, vamos a ir ahora con pescado. Plato más típico de Galicia, quizás puede ser la caldeirada, ¿no? La con grelos, empanada, pero la caldeirada es un plato que es muy gallego. Nosotros tenemos... yo empecé trabajando en Londres en un restaurante de cocina francesa, donde era la leche ese sitio, lo guardo con muy buen recuerdo. Y tengo el recuerdo de cocinar los platos franceses, que eran pescados muy, muy, muy trabajados, varias cocciones, varias salsas, varios acompañamientos, o apionado, o envuelto en hojaldre, o con muchas salsas diferentes, ¿no? Y yo decía, y me preguntaba un poco por qué en Galicia no se hace eso. Luego me di cuenta, no es lo mismo un pescado francés o de esa zona, o en concreto de Londres o de la zona que sea, con un pescado aquí de Galicia. Un pescado aquí de Galicia, para hacer una caldeirada, cogemos el trozo de merluza, del pescado que sea, lo hundimos en agua, con un poquito de sal y con laurel, lo sacamos, le echamos una ajada por arriba y tenemos uno de los platos más típicos de Galicia. Y es que está mucho, para mí personalmente está mucho mejor que muchas recetas de platos franceses que podamos tener. Y no se necesita más que un pescado hundido en agua y sacado. Eso es por la calidad de los pescados que tenemos aquí. ¿Me pasas la raya mía? Aquí que está ahí, ¿no? No, ¿dónde anda? Está aquí. Esta no la había sacado antes. Caldeiradas las hay de todas las maneras y de todas las formas. Por seguir un poco la línea, si queréis decir así, de cosas un poco más diferentes que podemos hacer a la esquina, nuestra caldeirada es de raya. Os voy a ser totalmente sinceros, este plato es el que menos sale de la carta con diferencia, pero con una diferencia tremenda, porque la gente no se imagina lo que vamos a ver. Cuando la gente prueba este plato, todo el mundo que vuelve, todo el mundo lo toma. O sea, es algo que es matemático. Algo tendrá. ¿Hay alguno que se repitan o que veáis que la gente que va y que repite en la esquina de Valentina que diga, no, he venido por porque me han dicho que tengo que venir a probar este plato en concreto? Bueno, voy a aprovechar yo creo.
Vale, para la caldeirada, ¿cómo la hacemos? Aquí tenemos lo que sería, bueno, nosotros le decimos farsa porque usamos para empanada. Esto es ajo, pimiento rojo, cebolla, vino blanco, laurel y pimentón, ¿vale? Una ajada. Esto es la ajada, esta misma, con un poco de patata y con fumet y turbinada, ¿vale? Es prácticamente lo mismo, simplemente la diferencia es la patata. Vale, vamos con la raya. La raya, nosotros, ¿cómo la hacemos? Nosotros la vamos a hacer al vapor, ¿vale? Tenemos aquí la vaporera. ¿La podíamos hundir en agua con sal? Sí. ¿La hacemos al vapor? Otra manera de hacerlo, ¿vale? Vaporera, la cerramos, vapor y nada, la vamos a tener aquí, la raya, y por encima esta parte, que es la parte finita, la vamos a tener 2-3 minutos, no vamos a necesitar mucho más. El pan. Este es el pan de la raya, de la caldeirada. Si os fijáis, este pan es un poquito anaranjado, ¿vale? Este pan, a la hora de hacer la masa, no lleva aceite, ¿vale? Lleva una ajada, lleva ajo, aceite, pimentón, laurel y ya está. Vale, este se hace con pan, con pimentón picante. Entonces, a la hora cuando vayamos a comer, cuando lo vayamos a probar, nos va a dar ahí atrás vamos a encontrar un poquito de picante. Viene aquí, si os fijáis bien, luego cuando lo tengáis tiene puntitos rojos, es el pimentón, ¿vale? Nada, lo mismo, horno, tostarlo bien y ya listo. Aquí estamos haciendo al vapor, ya tiene diferente color la raya. En esta ollita la farsa, no me entiendo muy bien con esto. Lo dicho, ajo, cebolla, pimiento rojo y luego esto es patilla, ¿no? Y luego aceite, pimentón y vino blanco, ¿vale? Golpe fuerte para el vino blanco para que se reduzca. El pimentón yo lo he hecho antes, ¿vale? Para que tueste también, para que le dé color, tostado, para que podamos que sepa a esas empanadas que saben a pimentón de pueblo, de masa de pan, tal. Pues un poco ir por ahí, ¿vale? Esto ya lo tenemos prácticamente, es lo dicho, saltearlo, calentarlo, y aquí es lo que os decía, ¿vale? Es la misma parte. Si aquí añadiríamos un poco de patata y añadiríamos fumet y lo turbinaríamos, saldríamos con esta, ¿vale? ¿Por qué le añadimos patata? La caldeirada lleva patata, los cachelos por debajo, pero nos da bastante, no sé si os fijáis que nos da bastante consistencia, y eso, aparte de sabor, nos va a dar consistencia. La fécula de la patata nos ayuda a que ligue un poquito y a que todo en el conjunto, que luego no vaya a ser la farsa por un lado, la raya por otro y la salsa, sino nos va a hacer como lo que os explicaba antes con las albóndigas, que la slaca, pues va a hacer lo mismo, ¿vale? O sea, tendríamos... Esto es para ti también ya, ¿no? No sé cómo vamos de tiempo. No, por ahora vamos vale. sin problemas, sí, tenemos aún margen. Es importante también, a la hora de calentar, es importante tanto darle calor como aire, ¿vale? Mira, este que no está tan caliente aquí igual, lo podéis ver. No sé si se aprecia muy bien, lo voy a poner aquí. Que quizás les vemos partes como un poquito separaditas. Si os fijáis ahora, si hago así, os fijáis que queda como un posito, ¿no? Eso es patata. Entonces, para ligarlo todo, calor y aire y vueltas. Aquí ahora ya no queda exactamente lo mismo, prácticamente ya va todo a la vez, ¿vale?
es importante ese aire que tengamos. Vale. La raya ya la tenemos lista y tiene un color de la leche. La voy a dejar un poco más, pero no creo que necesitemos mucho. Listo el pan, vale, nada, eso, 2-3 minutos, no necesitamos mucho más, que sea crujiente. Este pan es crujiente, este pan es pan, ¿vale? Es lo que os decía con la jada que lleva dentro, que es un poco picante, pero es pan. Este necesitamos que rompa, que cruja, porque es importante que en todos los platos que hacemos encontrar partes crujientes, encontrar partes dulces, encontrar partes más que nos ayuden aquí atrás en la boca a morder, a saborear. Vale, pan crujiente, pan duro. Y este ya hay una diferencia ahora cuando lo pones uno al lado del otro, sí que notamos sobre todo la cuestión del color que decías y que mencionabas, y también a la hora de tocarlo tú sí que se ha visto que uno era más blando que el otro. Este, si os fijáis aquí, este es blanco, es la diferencia del color que os decía antes. Es un pan blanco que no lleva el pimentón, aquí sí que lleva el pimentón y es la diferencia que le da. Vamos aquí. Yo creo que tenemos la raya ya. La raya no le vamos a hacer nada, la raya ya la tenemos lista. ¿Qué pasa? Coger este trozo, meterla aquí, sería un problema a la hora de comer. La vamos a desmigar. La desmigamos desde aquí abajo. Bueno, le falta un poquito más. Va, un poquito. Ahí va. Se va separando, si os fijáis, mirad cómo se separa. Esa parte aquí más gorda necesitaría un poquito más de tiempo, pero vamos separando así despacito. Y si no, aquí también esta parte de aquí abajo, llevando. Está muy al dente, ¿eh? De eso se trata también, ¿eh? Ahora le vamos a poner una pequeña cocción. ¿Me robaste? Me lo robaste. Vale, que sepáis que Pablo me ha robado aquí, ¿eh? Bueno. Creo que a Pablo le van a perdonar porque saben que de eso que está allí es lo que se van a llevar ellos a la boca. Entonces creo que Pablo va a estar perdonado, me parece, ¿eh? Se lo perdonaremos. Es para que podáis comer a tiempo. Pablo lo ha hecho pensando en ellos. Me está llamando lento. En definitiva, aquí teníamos en esta olla, teníamos la farsa, teníamos la salsa de la caldeirada que hacemos nosotros y añadiríamos esta parte, ¿vale? Necesitaríamos nada más que un golpe de calor, un golpe de calor para que se una todo. Para que se una todo, para que todo esté en la misma línea, que tenga sentido, vale, y ya está. Un poquito de calor, nada más, ¿vale? Ahí está. Intentamos no moverlo mucho para que no se deshilache, pero ya lo tendríamos. Y nada, el plato no lleva nada más que lo que sea el pan, la caldeirada, y aprovechamos a poner un poquito de pimiento, un poquito de cebolla, acabamos con un poquito de sal y con un poco de aceite de oliva, y este es nuestro bocata de caldeirada de raya. Y aquí, ya lo tenéis.
Pues nada, ese será el que podéis comer, lo están preparando también por aquí detrás para que podáis disfrutarlo cuanto antes. También la verdad es que tienen los tres una pinta impresionante. Debo decir que yo iré solo para probar el del medio, vamos, eso seguro. El de Callos. El de Callos porque tiene una pinta impresionante. Cierto es que aquí es poco habitual ver ese tipo de presentación, pero bueno, cualquiera de ellos, desde luego, tiene muy buena pinta, huelen muy bien. El primero lo habéis probado y os he visto muy satisfechos, muy satisfechas. Veremos ahora con este último, que enseguida os lo preparan también. Esto te lo voy dejando por aquí también. Lo tenemos. Y a ver si podemos tener aquí la Vaticao. ¿Eh? Sí. Para hacer. ¿El qué? Enchufarla. ¿Y por qué tengo aquí esto? ¿El qué? Sí, déjamela, por favor. Ah, vale. ¿Alguna pregunta que tengáis de cómo ha ido elaborando? ¿Alguna cuestión que comentaba antes Nacho? Cualquier duda que pudierais tener, cualquier comentario que pudierais hacer, que quisierais trasladarle. Sino aquí, en la intimidad de ese sitio pequeñito que decía él, en donde el Roza hace el cariño, que es la esquina de Valentina. Me gustaría de verdad que si alguno tuvierais preguntas o lo que sea, que me lo dijerais, que encantado de poder enseñaros lo que hacemos y poder responder un poco las dudas que tengáis, que veáis y todo. Para seguir con el último, no necesito un enchufe, que lo tengo aquí. Vale, vamos a trabajar ahora hoy con jurel. Es lo mismo que os contaba antes de las setas, lo mismo pasa con el pescado. Vale, este es uno de los platos que sí que más sacamos. Para mí es mi plato favorito de los que tenemos en la esquina por cómo es, por cómo se hace y por la reacción que tiene la gente. Vale, gracias a Dios que a día de hoy la gente ya no le tiene miedo a las algas. Vale, porque no hace mucho la gente era muy reacia a comer algas o iban o pensaban que eran otra cosa de lo que es. Vale, aquí vamos a trabajar con dos. Bueno, con alguna más, pero vamos a ver dos. Este es el pan que usamos para la sarda con algas. Esto es jurel. Generalmente lo hacemos con sarda. No hay sarda en la lonja. Usamos jurel, más o menos lo mismo. Pescados azules, grasos, que nos suelten y que hacerlo punto menos y comerlo un punto crudo, que tenga la parte de la espina central un poquito cruda, nos ayuda mucho. Pan, es el mismo estilo de pan del que estábamos hablando aquí en la caldeirada. ¿Qué hacemos aquí? En este pan no usamos agua para hacer la masa, usamos un caldo de algas. En una olla tostamos kombu, luego le ponemos lechuga de mar, le ponemos espagueti, musgo de Irlanda. Usamos todas esas algas para sacar un pan. ¿Por qué dirías? Bueno, pues a lo mejor igual un pan de agua de mar, que lo tengo más visto tal. Sí, un pan de agua de mar nos ayudaría en el sabor, pero aquí luego lo vais a ver. Ahora vais a probar la caldeirada, que ya está acabada. Pero luego cuando veáis, me interesaría ver si os acordáis, y yo también, de olerlo, ¿vale? Porque el olor que os va a venir es todo del caldo que hemos usado para hacer este pan. Si veis los puntos, estos puntos es el codium. Aquí con el pan, ya lo voy a meter a calentar un poco. Vamos a usar ahora con la sarda la lechuga de mar y el codium, ¿vale? No sé si conocéis el codium, la lechuga de mar se llama lechuga de mar, pero también se puede llamar lo que veo en la playa, o sea, es... Paseo por Riazor, no hace falta ni mercado, un paseo por Riazor y ya la tenéis, cuidado con el oleaje y ya está. El otro día estaba con Xia en la playa, que anda por ahí, y nos encontramos también, aparte de la lechuga de mar, nos encontramos también codium, que codium generalmente lo suele haber. Y yo le decía, joder, esto lo puedo llevar, se lo decía de broma, lo puedo llevar para la esquina, para comerlo y tal. Y me miraba con cara recia, Dios, no lo como, eso no pero claro, si lo vemos aquí en la esquina, aquí sí, aquí estoy. O sea, no se enteró para nada, pero bueno.
Codium. También se le llama el alga percebe o el percebe de los pobres. ¿Por qué? Porque es un alga que sabe a percebe, literalmente, y es barata. Si yo ahora mismo os cierro los ojos, os doy un percebe y un trozo de alga, no sabéis cuál es cuál. ¿Por qué no le vas a probar? Toma. Dais a probar, chicos. Un poco. Tal cual. No, así con la mano, se lo vas rompiendo con la mano. Sí, se lo vas rompiendo así con la mano y se lo vas dando. Vais a probar el alga, está totalmente cruda. No lleva nada más. Nosotros le compramos todas las algas, se la compramos a Porto Muiños, que son los chicos que tienen en Cerceda bueno, no sé cómo es de algas, no es una cetaria. Lo compramos a Porto Muiños. Efectivamente, a Porto Muiños. Vale. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No tengo. ¿Qué tal ese segundo bocata que vais probando? Mejor el primero, mejor el segundo. Dale una voz. Tanto da, si vuelven a dar el primero y vuelven a dar otro de segundo, tan ricamente, ¿no? Toma, coger un poquito del alga y lo probáis. Un poquito. Y veis que es solo... Está crudo, no lleva nada más. Cogerlo por ahí. Un poquito. A ver, ¿sabe a percebe o no sabe a percebe? Bajamos ahí un momento a buscar unos percebes y hacemos la comparativa. Coger ahí. Esto hacéis una crema de esto y en Navidad decís que es una crema de percebes y os lo coláis al cuñado, ¿eh? Coger un poquito. Rómpelo sino con la mano, no te preocupes. Coge. Coger. Pues, no sé si lo notáis el sabor a percebe, si cerráis los ojos y veis que es percebe. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer para este plato. Primero vamos a empezar con la salsa, ¿vale? La salsa es de Codium. ¿Qué hacemos con el Codium? Lo hacemos al ajillo, como si fueran unas gambas al ajillo, más o menos igual, ¿vale? Ponemos a calentar el aceite. Cortamos el ajo. ¿Qué tal la caldeirada? ¿Sí? ¿Buena? Pues lo dicho, es el que menos sale en la esquina, con diferencia. Con diferencia. Pero es porque la gente o no se atreve con la raya o caldeirada dice, para eso que lo haga mi abuela o cosas así, o sea... Pues aquí gusta. Ahora cuando salgáis por ahí... Tenéis que ir a la esquina de Valentina, pero a probar el bocata de caldeirada. Pues nada, ajo, doramos, tenemos el ajo dorando aquí, no tiene mucha fuerza, pero por ahí va. Y os voy a contar una cosa peculiar del Codium, ¿vale? Las algas no tienen clorofila, tienen espirulina. En este caso, nosotros cuando estamos trabajando en crudo con el Codium, lo vemos de color negro. Pero la espirulina le va a aparecer y la vamos a ver el momento en el que lo exponemos al calor. Si os vais fijando, se va poniendo verde, verde plutónico.
ya lo tenemos listo. Se ha puesto verde, lo estamos cocinando al ajillo con el ajo. Y ahora esto lo reposaríamos un poquito, ¿vale? Porque esto ahora lo que vamos a hacer es emulsionarlo. ¿Cómo lo vamos a emulsionar? Bueno, este es la mismo que tenemos aquí, pero ya está frío. Para emulsionar no nos ayuda la temperatura. Listo, esto lo tenemos, ¿vale? Codium al ajillo. Es exactamente lo mismo que esto. Esto lo voy a dejar por aquí. ¿Eh? No, me emulsionas esto. Venga, ahí. Aquí es el ajillo que veíamos antes, el codium. Nos interesa muchísimo el aceite que tenemos, y lo único que le vamos a echar para emulsionarlo es un huevo. Un huevo. Bueno, toma. Un huevo, lo pasamos para el vaso, un poquito de sal, y es importante, ¿vale? Vamos a usar aceite de girasol. Nosotros usamos para todo aceite de oliva, y el aceite de oliva es lo mejor que hay, pero tiene un problema, o un problema. Tiene una característica, que es que tiene mucho sabor, ¿vale? Para hacer todos los aliolis y todas las cremas, nosotros recomendamos, bueno, usamos aceite de girasol. Huevo, estira, creo que esto estira un poquito. A ver si va. Codium al ajillo, huevo y baticao, ¿vale? Le damos, le va echando poco a poco el aceite de girasol para que vaya montando. ¿Y de ahí qué va a salir? Ahí va. No metes, no, y de ahí va a salir la salsa, ¿vale? Es esta salsa que tenemos acabada. Si os fijáis, sale de este color. Acabamos siempre poniéndole un poquito, que no hemos puesto ahora, espirulina. Esto es espirulina en polvo, lo que hablábamos antes, ¿vale? Como si fuera clorofila, pero espirulina. Se lo añadiríamos ahí un poquito y saldría este color. ¿Vale? Este color, esta salsa que tenemos. Esta es una salsa de codium al ajillo. Ojo a la técnica para echarlo, como deslizándolo por el borde, no echándolo directamente, no sé si os fijasteis, no echándolo directamente dentro del recipiente, sino haciendo que se deslice por la superficie del recipiente. Es importante que sea a hilo, ¿vale? Se llama así para... Si le echamos mucha cantidad o tiene un sobreexceso de aceite, se nos cortaría. Si tiene un sobreexceso de temperatura, se nos cortaría, ¿vale? Y si tiene un sobreexceso de aire, también se cortaría. Entonces hay que hacerlo relativamente rápido, hay que ir haciendo a hilo poco a poco y controlar la temperatura de que esté frío. Vale, ahora con el jurel, que en este caso sería la sarda, cogemos la lechuga de mar. La lechuga de mar nosotros la compramos salada, la desalamos y listo. Es exactamente lo que veis en la playa. No tiene nada más, ¿vale? Y vamos a envolver, aquí no tiene aceite. Lo vamos a poner para que no se nos pegue aquí. Pero la vamos a envolver, ¿vale? La vamos a cubrir de esta lechuga. Este plato recuerdo que lo hacían en Alborada, en el restaurante Alborada, que estaba allí en el paseo, no sé si os acordáis, cuando estaba Iván Domínguez lo hacía. Él hacía como una merluza, la envolvía también en la lechuga de mar y lo hacía a la plancha, un fuego muy, muy, muy despacito, y quedaba una especie de ravioli muy planito. Esto un poquito salió de ahí. ¿Veis el color que tiene, no? Si os fijáis, y no le hemos echado la espirulina, ¿eh? Esto es todo el color, ¿sí? Ah, vale. Tiene un poquito de espirulina, pero prácticamente el color es del codium cocinado. Lo que os decía es que le envolvemos en lechuga de mar el jurel, y ahora lo vamos a llevar para el horno. En el horno lo vamos a dejar, pues aproximadamente estaría unos 4 o 5 minutos. Y diréis, joder, es demasiado tiempo, 4 o 5 minutos, para un lomo tan pequeñito. ¿Por qué? En este caso lo que va a pasar va a ser que la lechuga de mar con el calor se va a empezar a contraer. Cuando se empieza a contraer, se va a pegar mucho a la piel, a la carne de lo que es el pescado,
y no va a dejar que salgan los jugos. Entonces va a ser más difícil que le entre el calor. Pero va a actuar como si fuera un pescado a la sal, ¿vale? Entonces todos los jugos que vamos a tener del pescado de dentro los vamos a tener dentro, no los vamos a perder. Si os fijáis, te ayudo, saco esto de aquí, lo pongo arriba. Y déjamelo aquí si puedes esto. Si os fijáis ahora, porque está aquí cocinando y no tarda, pero veis que no está mojada la bandeja. Tiene un poquito de aceite, pero no está mojada. El pescado no ha soltado el líquido, se lo ha quedado dentro. No sé si tengo por aquí. Sí, mirad, aquí lo podéis ver. Cuando nosotros ponemos el pescado al vapor, ha soltado todo su líquido y lo tenemos por esta parte. En este caso no está, es un poquito de aceite que hemos puesto para que no se pegue. Vale, eso nos va a dar mucho a la hora de comerlo. Pan, ¿vale? El pan una vez lo mismo. Aquí vamos a encontrar un poquito de crujiente, que ahora lo vamos a ver. Pero este pan lo mismo, también es crujiente, bastante duro y por dentro es súper verde. Lo mismo, nos lo da la espirulina, que ya viene en las algas, ¿vale? Y al olor es lo mejor que hay. O sea, para mí es el mejor. Y ahora, aquí nos va a tardar un poquito, no lo vamos a ver porque lo vamos a acabar ahora de montar. No sé si lo podéis apreciar. Está crujiente esta parte de las algas, ¿vale? Esto es Lo escucháis también los de la parte de atrás, ¿no? Al tocarlo. Si os fijáis, está crujiente y es eso, es que se ha secado todo el alga, lo ha envuelto, no ha dejado salir muchos jugos. Este fuego está encendido. No ha dejado salir los jugos y lo tenemos crujiente. Nosotros cuando tenemos el horno en el restaurante siempre lo tenemos a 180 grados, pero es muy importante que lo tengamos con un 20, un 30% de vapor. Nuestros hornos pueden dar ciertos porcentajes de vapor, nosotros lo tenemos. El pan, cuando lo hacemos en el horno y le metemos el calor, tuesta, pero con el vapor cuece. Un 30% de cocción hace que la parte de dentro esté muy tierna y la parte de fuera quede muy crujiente. Y eso nos ayuda. Yo creo que no va a estar tan crujiente como están estos. Necesitaría un poquito de tiempo más, pero ya para poder enseñaros. Si os fijáis, ¿os acordáis cómo lo hemos puesto y lo pegadito que está ahora y con 1 minuto o 2 minutos más le iría bien y le quedaría perfecto. Este va a quedar un pelín crudo de más, es simplemente para que lo podáis ver. La cremita que hemos hecho antes, que es el ajillo de Codium. Ponemos por debajo, con la espatulita levantamos, ponemos el jurel, ponemos aquí, echamos unas escamas de sal y ya lo acabaríamos, ¿vale? Y así acabaríamos ya todos los 4 platos que hemos hecho hoy. Es un aplauso, ¿no? Hemos hecho 4 bocatas. Y como los de antes, tenemos aquí por atrás a Pablo preparando ahí para que también podáis probar este último. ¿Qué tal? ¿Cómo lo habéis visto? Por lo menos habéis visto un poco cómo lo vamos haciendo. No son platos sencillos, no son platos difíciles, son bastante sencillos todos. Sí que es verdad que vamos en una dirección que es cuidar el producto, tener un poco claro que las recetas son recetas todas tradicionales, no nos vamos ni a muchas espumas, ni a tal, que a lo mejor algún día las podemos hacer, sí,
que le puedan aportar. Pero bueno, aquí lo veis, tenemos un pescado al horno, tenemos una caldeirada, tenemos unos callos, tenemos unas albóndigas. O sea, si vais un furancho, poco más vais a encontrar. Pero lo hacemos así, siempre con un poco con la filosofía de poder el plato que acabamos de comer, aprovechar el plato con el pan, mojarlo y comerlo. Iría por ahí, por esos tiros. No sé si os veis alguna haciéndolo en casa, alguno de estos. ¿Habéis? Claro, no, yo digo, porque vais allí y luego cuando vayáis a la esquina decís, bueno, yo lo intenté, he venido aquí, no me ha quedado otra, he tenido que venir aquí a la esquina para volver a probarlo. Quien quiera venir está invitado. Allí hay mandiles de sobra, cintas de sobra para ponerse la cabeza y espacio no, pero bueno, hay muchas horas. Entonces, quien quiera venir, nosotros encantados. Pero para eso hay fines de semana y días para poder... Mejor por la semana. Mejor por la semana. Sí. Mejor por la semana. No sé si alguno tiene alguna pregunta, si quiere saber algo más. Sobre todo lo que tiene que ver con las algas, a lo mejor que es menos habitual ver cómo se hace un bocadillo de algas o de lechuga de mar, como la llamó, pues donde puede ser la más duda, por lo más... Mira, me voy para allá atrás que tenemos una. Bueno, yo tengo dos preguntas. La primera, en el pescado pusiste papel en la vaporera, ¿es para que no se vaya el jugo? Sí, simplemente para que no se pegue. Vale. Por el caso de que se pueda pegar, que no se pegue. El papel es un papel sulfurizado de horno, cortado, puesto, no lleva nada más, es para que no se pegue nada más. Vale. Pensé que era como para los jugos o algo así. No, porque esto en concreto no hemos aprovechado el jugo ese. Y la segunda es, hablando de las algas, ¿dónde podemos conseguir...? Antes estaba hablando dije un poco de dónde las comprábamos nosotros, de Porto Muiños. Porto Muiños es una empresa que es aquí de Coruña, que son unas máquinas con todas las algas. Tuve la oportunidad de poder estar allí y me enseñaron todas las instalaciones. Son biólogos que trabajan con algas. O sea, utilizan la biología para aplicarla a la gastronomía. Son mágicos. Tienen todo tipo de algas. Tienen todas las formas, en salazón, secas, frescas, en polvo, como de estos botes. Esta es la marca, luego si quieres sacar una foto o lo que sea lo puedes ver. Pero además de eso, empezaron a jugar con otras cosas y ahora están haciendo gusanitos de algas, están haciendo... como copitos de algas para creo que, si no me equivoco mal, como de avena, de estilo avena, estilo de desayuno, etc. Son, no solo que son maravillosos trabajando, sino que son súper majos. Seguramente si llaméis o tal, a lo mejor me estoy metiendo en un lío ahora mismo, pero yo fui allí sin avisar, porque quería tal. Fueron ellos los que me dijeron, no hagas un bocata no hagas la masa del pan con agua de mar, hazlo con un caldo de algas. Ahí fue cuando empecé a mirar y ahí fue cuando me salió y ahí fue cuando salimos ganando con este bocata. Y ellos me enseñaron todas las instalaciones, son maravillosos. Las instalaciones son una pasada. No sé si a lo mejor tiene la opción de no sé si tour o pero si busquéis en internet, en vídeos, en YouTube, en vídeos de ellos y todo, podéis ver que son la leche. Nosotros les compramos todas las algas a ellos. Aparte de estas, algunos detalles más que podemos tener o algún fuera de carta que hacemos también con otras algas, y todo es en Porto Muiños. Además de eso, tienen secas en muchísimos supers y frescas también en los puestos, en algunos puestos de pescadería e incluso de frutería también suelen encontrar algas frescas. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera trasladarle ahí alguna pregunta a Nacho? ¿No? ¿Qué tal está? ¿Sí? Qué bien. ¿Cuál es vuestro favorito? Este. ¿Favorito vuestro? ¿Cuál fue? Este. A ver, a mano alzada, como se hacen las cosas. Por el primero, empezando por el de las albóndigas. ¿Albóndigas? El segundo, el de la caldeirada. No, casi la mitad. No, yo veo aquí la mitad. Van, sí. Y es lo que os decía, es el que menos sale de la esquina. O sea que... ¿Y este último?
Está bien, bueno, ahí hay una cosa equilibrada, pero sí diría que el segundo... El de alguno levantó la mano 3 veces, ¿eh? Bueno, sí, bueno, es que alguno no si yo pregunto por este habría levantado la mano también, a ver si le cae, quiero decir. Qué bien. Joder, chicos, pues muchísimas gracias. Este es el poder acercaros un poquito a la esquina. Me hace mucha ilusión. Me hace mucha ilusión porque al principio, sobre todo, la gente clasificaba un poquito la esquina en bocatería y es algo que me reventaba un poco, no os voy a mentir. Y que se pueda ver un poco pues lo que trabajamos, que no son bocatas tradicionales, que son un poquito más trabajados, que buscamos pues hacer platos de comida, pero metidos dentro de un pan, o que se pueda comer con las manos, pues también. Aparte de bocatas, pues hacemos unas croquetas que también son sin bechamel, hacemos unos mejillones que vamos variando mucho las recetas día tras día de ellos, hacemos una empanada rara que me hubiera gustado traerla, pero ya la bandeja no cabía, ya más cosas. Y entonces os animo de verdad, a los que no vinisteis, que os animéis a pasar por allí, que lo probéis, y a los que seguís viniendo y sois habituales, de verdad, que muchas gracias. Y nada, eso, y poca cosa más. Agradecer a Pablo también por la ayuda, Muchísimas gracias a Nacho Moreira, muchísimas gracias también a Pablo. Y lo dicho, en la esquina de Valentina y situada en la calle de la Galera con el cruce de Torreiro. Están allí, os están esperando para que vayáis a disfrutar de estos y demás bocatas. Este ha sido el último show cooking de Bocatís. No os vayáis muy lejos, porque llega también uno de los momentos más esperados para ellos y para los puestos que han estado este año y para los locales que han participado en esta 7ª edición, que es la entrega de los premios de este año, y que haremos en unos minutos, porque se han cerrado, creo que ya son las 4, me parece que ya han cerrado, ya no se puede votar más, 4 y 5. Nada, en cosa de unos minutos anunciaremos los ganadores de esta edición. Así que lo dicho, muchísimas gracias por haber participado también vosotros y vosotras en estos show cookings. Muchas gracias, Nacho, lo dicho. Muchas gracias, Pablo. Gracias. En el mar nació la vida. En sus orillas aprendimos a ser hombres. El mar, caldo de aguas frías donde la vida compite en continua evolución. Una eterna guerra de colores, formas y sentidos que aún nos enseñan lo efímero de nuestra existencia. Códigos, señales y rituales que son la receta de una naturaleza en perfecto equilibrio, de la que somos parte y participio, y que aquí, en A Coruña, hacemos pasión. Del mar aprendimos los tiempos, copiamos sus formas y adoptamos sus virtudes. Un mar Atlántico indómito que nos enseñó a jugar con la alquimia de las olas, del viento, del tiempo, de la tierra y de la sal. Un mar que nos inspira siempre a seguir buscando, que nos habla en futuro, empujándonos a cuestionar y a reinventar, sin olvidar nuestro legado inconfundible. Aquí el mar se desdibuja en las orillas, trasciende los puertos y cada mañana asalta desde la lonja la ciudad, en cada uno de sus fogones, en cada uno de sus platos, en cada paladar. Visitar A Coruña es embarcarse en un crucero de aromas y sabores a rompiente, a frío, a roca, a concha, a alga y a escama. Todo ello servido en bandejas de cordialidad, pues esa es la esencia de A Coruña, ser capital atlántica, como lo es su gastronomía. Pues en A Coruña, nuestra cocina es el mar. A Coruña, saborea en Atlántico.
el mar nació la vida. En sus orillas aprendimos a ser hombres. El mar, caldo de aguas frías donde la vida compite en continua evolución. Una eterna guerra de colores, formas y sentidos que aún nos enseñan lo efímero de nuestra existencia. Códigos, señales y rituales que son la receta de una naturaleza en perfecto equilibrio, de la que somos parte y participio, y que aquí, en A Coruña, hacemos pasión. Del mar aprendimos los tiempos, copiamos sus formas y adoptamos sus virtudes. Un mar Atlántico indómito que nos enseñó a jugar con la alquimia de las olas, del viento, del tiempo, de la tierra y de la sal. Un mar que nos inspira siempre a seguir buscando, que nos habla en futuro, empujándonos a cuestionar y a reinventar, sin olvidar nuestro legado inconfundible. Aquí el mar se desdibuja en las orillas, trasciende los puertos y cada mañana asalta desde la lonja la ciudad, en cada uno de sus fogones, en cada uno de sus platos, en cada paladar. Visitar A Coruña es embarcarse en un crucero de aromas y sabores a rompiente, a frío, a roca, a concha, a alga y a escama. Todo ello servido en bandejas de cordialidad, pues esa es la esencia de A Coruña, ser capital atlántica, como lo es su gastronomía. Pues en A Coruña, nuestra cocina es el mar. A Coruña, saborea en Atlántico. En el mar nació la vida. En sus orillas aprendimos a ser hombres. El mar, caldo de aguas frías donde la vida compite en continua evolución. Una eterna guerra de colores, formas y sentidos que aún nos enseñan lo efímero de nuestra existencia. Códigos, señales y rituales que son la receta de una naturaleza en perfecto equilibrio, de la que somos parte y participio, y que aquí, en A Coruña, hacemos pasión. Del mar aprendimos los tiempos, copiamos sus formas y adoptamos sus virtudes. Un mar Atlántico indómito que nos enseñó a jugar con la alquimia de las olas, del viento, del tiempo, de la tierra y de la sal. Un mar que nos inspira siempre a seguir buscando, que nos habla en futuro, empujándonos a cuestionar y a reinventar, sin olvidar nuestro legado inconfundible. Aquí el mar se desdibuja en las orillas, trasciende los puertos y cada mañana asalta desde la lonja la ciudad, en cada uno de sus fogones, en cada uno de sus platos, en cada paladar. Visitar A Coruña es embarcarse en un crucero de aromas y sabores a rompiente, a frío, a roca, a concha, a alga y a escama. Todo ello servido en bandejas de cordialidad, pues esa es la esencia de A Coruña, ser capital atlántica, como lo es su gastronomía. Pues en A Coruña, nuestra cocina es el mar. A Coruña, saborea en Atlántico.
mar nació la vida. En sus orillas aprendimos a ser hombres. El mar, caldo de aguas frías donde la vida compite en continua evolución. Una eterna guerra de colores, formas y sentidos que aún nos enseñan lo efímero de nuestra existencia. Códigos, señales y rituales que son la receta de una naturaleza en perfecto equilibrio, de la que somos parte y participio, y que aquí, en A Coruña, hacemos pasión. Del mar aprendimos los tiempos, copiamos sus formas y adoptamos sus virtudes. Un mar atlántico indómito que nos enseñó a jugar con la alquimia de las olas, del viento, del tiempo, de la tierra y de la sal. Un mar que nos inspira siempre a seguir buscando, que nos habla en futuro, empujándonos a cuestionar y a reinventar, sin olvidar nuestro legado inconfundible. Aquí el mar se desdibuja en las orillas, trasciende los puertos y cada mañana asalta desde la lonja la ciudad, en cada uno de sus fogones, en cada uno de sus platos, en cada paladar. Visitar A Coruña es embarcarse en un crucero de aromas y sabores a rompiente, a frío, a roca, a concha, a alga y a escama. Todo ello servido en bandejas de cordialidad, pues esa es la esencia de A Coruña, ser capital atlántica, como lo es su gastronomía. Pues en A Coruña, nuestra cocina es el mar. A Coruña, saborea en Atlántico. En el mar nació la vida. En sus orillas aprendimos a ser hombres. El mar, caldo de aguas frías donde la vida compite en continua evolución. Una eterna guerra de colores, formas y sentidos que aún nos enseñan lo efímero de nuestra existencia. Códigos, señales y rituales que son la receta de una naturaleza en perfecto equilibrio, de la que somos parte y participio, y que aquí, en A Coruña, hacemos pasión. Del mar aprendimos los tiempos, copiamos sus formas y adoptamos sus virtudes. Un mar atlántico indómito que nos enseñó a jugar con la alquimia de las olas, del viento, del tiempo, de la tierra y de la sal. Un mar que nos inspira siempre a seguir buscando, que nos habla en futuro, empujándonos a cuestionar y a reinventar, sin olvidar nuestro legado inconfundible. Aquí el mar se desdibuja en las orillas, trasciende los puertos y cada mañana asalta desde la lonja la ciudad, en cada uno de sus fogones, en cada uno de sus platos, en cada paladar. Visitar A Coruña es embarcarse en un crucero de aromas y sabores a rompiente, a frío, a roca, a concha, a alga y a escama. Todo ello servido en bandejas de cordialidad, pues esa es la esencia de A Coruña, ser capital atlántica, como lo es su gastronomía. Pues en A Coruña, nuestra cocina es el mar. A Coruña, saborea en Atlántico.
mar nació la vida. En sus orillas aprendimos a ser hombres. El mar, caldo de aguas frías donde la vida compite en continua evolución. Una eterna guerra de colores, formas y sentidos que aún nos enseñan lo efímero de nuestra existencia. Códigos, señales y rituales que son la receta de una naturaleza en perfecto equilibrio, de la que somos parte y participio, y que aquí, en A Coruña, hacemos pasión. Del mar aprendimos los tiempos, copiamos sus formas y adoptamos sus virtudes. Un mar atlántico indómito que nos enseñó a jugar con la alquimia de las olas, del viento, del tiempo, de la tierra y de la sal. Un mar que nos inspira siempre a seguir buscando, que nos habla en futuro, empujándonos a cuestionar y a reinventar, sin olvidar nuestro legado inconfundible. Aquí el mar se desdibuja en las orillas, trasciende los puertos y cada mañana asalta desde la lonja la ciudad, en cada uno de sus fogones, en cada uno de sus platos, en cada paladar. Visitar A Coruña es embarcarse en un crucero de aromas y sabores a rompiente, a frío, a roca, a concha, a alga y a escama. Todo ello servido en bandejas de cordialidad, pues esa es la esencia de A Coruña, ser capital atlántica, como lo es su gastronomía. Pues en A Coruña, nuestra cocina es el mar. A Coruña, saborea en Atlántico. En el mar nació la vida. En sus orillas aprendimos a ser hombres. El mar, caldo de aguas frías donde la vida compite en continua evolución. Una eterna guerra de colores, formas y sentidos que aún nos enseñan lo efímero de nuestra existencia. Códigos, señales y rituales que son la receta de una naturaleza en perfecto equilibrio, de la que somos parte y participio, y que aquí, en A Coruña, hacemos pasión. Del mar aprendimos los tiempos, copiamos sus formas y adoptamos sus virtudes. Un mar atlántico indómito que nos enseñó a jugar con la alquimia de las olas, del viento, del tiempo, de la tierra y de la sal. Un mar que nos inspira siempre a seguir buscando, que nos habla en futuro, empujándonos a cuestionar y a reinventar, sin olvidar nuestro legado inconfundible. Aquí el mar se desdibuja en las orillas, trasciende los puertos y cada mañana asalta desde la lonja la ciudad, en cada uno de sus fogones, en cada uno de sus platos, en cada paladar. Visitar A Coruña es embarcarse en un crucero de aromas y sabores a rompiente, a frío, a roca, a concha, a alga y a escama. Todo ello servido en bandejas de cordialidad, pues esa es la esencia de A Coruña, ser capital atlántica, como lo es su gastronomía. Pues en A Coruña, nuestra cocina es el mar. A Coruña, saborea en Atlántico.
nació la vida. En sus orillas aprendimos a ser hombres. El mar, caldo de aguas frías donde la vida compite en continua evolución. Una eterna guerra de colores, formas y sentidos que aún nos enseñan lo efímero de nuestra existencia. Códigos, señales y rituales que son la receta de una naturaleza en perfecto equilibrio, de la que somos parte y participio, y que aquí, en A Coruña, hacemos pasión. Del mar aprendimos los tiempos, copiamos sus formas y adoptamos sus virtudes. Un mar Atlántico indómito que nos enseñó a jugar con la alquimia de las olas, del viento, del tiempo, de la tierra y de la sal. Un mar que nos inspira siempre a seguir buscando, que nos habla en futuro, empujándonos a cuestionar y a reinventar, sin olvidar nuestro legado inconfundible. Aquí el mar se desdibuja en las orillas, trasciende los puertos y cada mañana asalta desde la lonja la ciudad, en cada uno de sus fogones, en cada uno de sus platos, en cada paladar. Visitar A Coruña es embarcarse en un crucero de aromas y sabores a rompiente, a frío, a roca. Más nervios, de más tensión, de más emoción para todos los locales que habéis participado en esta 7ª edición del Festival Bocatís, de este festival del bocata gastronómico, de este mejor bocata gourmet, de este Bocatís, esta 7ª edición, como decimos, más que consolidado este festival gastronómico en la ciudad. Sirva de ejemplo pues la cantidad de gente que ha pasado estos días, tanto ayer por la mañana y por la tarde, como todavía hoy, y a la que tenemos todavía disfrutando de alguno de los bocatas de vuestros locales. Vamos lo primero de todo con el premio al mejor maridaje de Estrella Galicia de 2022. Vamos a proceder a la entrega de ese premio, el premio que le va a entregar Laura Verdejo, Trade Marketing Planner de Hijos de Rivera, a quien pediría que subís aquí al escenario. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, todos los que han participado han emitido los votos a lo largo de estos 2 días. Son ellos quienes han elegido. Algunos habéis hecho campaña, porque yo en el recorrido que hice tanto ayer como hoy, cuando dabais el bocata, recordabais, oye, acuérdate de votar por mi opción. Bueno, en todo caso, los asistentes con sus votos, lo dicho, a través de la web en estos 2 días, han decidido que el premio al mejor maridaje con Estrella Galicia, valorado con 500 euros, como veréis aquí en estos grandes cheques que tenemos aquí, sea para Greca. Felicidades a la gente de Breca. Pediría ahora que subiera al escenario Juan Ignacio Borrego, es el presidente del Consorcio de Turismo y Congresos del Concello de A Coruña. Moi boas, concelleiro. Vamos a entregar el premio Mejor Bocata Gourmet Bocatís 2022. En este caso, y igual que antes lo dicho, los asistentes con sus votos de estos 2 días han decidido que el premio a Mejor Bocadillo Gourmet Bocatís 2022, valorados con estos maravillosos 500 euros que tenemos aquí, bueno, no aquí porque esto es un cheque, pero 500 euros vale ese cheque que tiene aquí el concejal. Esos 500 euros van a ir para, han querido así los que han votado, un redoble de tambores, aplaudirme así un momento, como si fuese redoble de tambores, que vaya para Greca de nuevo.
Bueno, pues enhorabuena a Greca por este premio doble. Lo dicho, el voto de quienes han venido, de quienes han querido acercarse a este fantástico mercado de San Agustín, a esta 7ª edición de Bocatís, este festival organizado por el Concello de A Coruña. El concejal Juan Ignacio Borrego, os dejo con él para que también os pueda decir algunas palabras. Concejal. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Antes de nada, enhorabuena a Greca, pero enhorabuena a todos, porque efectivamente esta 7ª edición, que tristemente finaliza hoy, pues ha supuesto que en estos 2 días A Coruña siga con esa evolución enorme de la calidad y la propuesta gastronómica, en este caso del bocadillo, del bocata, como es en Bocatís, ¿no? Como digo, finalizamos un periplo que empieza en noviembre con las Jornadas Gastronómicas Territorio Atlántico, continúa con las tapas picadillo, que precisamente mañana también se sabrá cómo ha quedado definitivamente la votación, y hoy con la 7ª edición de Bocatís. 7ª edición que todo el mundo me dice que es un éxito, pero solo hay que comprobarlo cuando uno entra en el mercado San Agustín. Ayer por la tarde yo no pude acudir, pero las informaciones que me llegaban era de que había un ambientazo extraordinario, que mucha gente, pues por razones de tiempo, se quedó sin poder degustar el bocata cuando tenía ese momento, pero que aquello era un exitazo por la alegría y por el ambiente que se respiraba. Lo importante de esto es que sigáis las propuestas, que participáis y a los que continúen, por supuesto, y se añadan en años posteriores, con ese esfuerzo que da un resultado fantástico, de que todo el mundo habla de Bocatís como una experiencia fantástica de familia, de maridaje este año, de gastronomía en la sencillez de un bocadillo y la elaboración de la potencia que tenéis a nivel de cocina. Nosotros trabajaremos porque la 8ª edición vuelva a ser de nuevo un referente. Tenemos que pensar si darle un empuje, si ampliarlo, si ver exactamente cómo podemos mejorarlo, porque desde luego a nivel gastronómico no hay nada que mejorar. Gracias a vuestro trabajo diario que hace que estemos hoy aquí con una propuesta de altísimo nivel. Enhorabuena a los premiados de Greca, pero bueno, y a todos los demás, por supuesto, y que sepáis que seguiremos trabajando porque el potencial gastronómico de A Coruña se demuestra no solamente hoy, sino en el día a día, y eso está sumando muchísimo, que lo sepáis, en lo que es el nombre de nuestra ciudad fuera a nivel turístico, y os lo dice desde el Consorcio de Turismo. Así que muchísimas gracias, sigamos así, y si no os veo, que espero veros, felices fiestas a todos. Muy buenas tardes. Le pediría de nuevo a Laura Verdejo que subiera al escenario y también a la gente de Greca para sacarse una foto final. Que suban también el resto de cocineros, el resto de participantes, que queremos una foto de grupo con todos aquí sobre este escenario de nuevo. Hay una ganadora, pero desde luego sois muchos los que habéis hecho Bocatís en esta 7ª edición.
Pues muchas gracias a todos, muchas gracias a todos. Hasta aquí la 7ª edición de Bucatís. Nos vemos el año que viene, como ha dicho el concejal, confirmando ya esa 8ª edición. Nos alegramos todos. A seguir disfrutando, sobre todo, de la gastronomía coruñesa, que es mucha, muy variada y muy buena, y aquí lo ha demostrado. Muchas gracias. En el mar nació la vida. En sus orillas aprendimos a ser hombres. El mar, caldo de aguas frías donde la vida compite en continua evolución. Una eterna guerra de colores, formas y sentidos que aún nos enseñan lo efímero de nuestra existencia. Códigos, señales y rituales que son la receta de una naturaleza en perfecto equilibrio, de la que somos parte y participio, y que aquí, en A Coruña, hacemos pasión. Del mar aprendimos los tiempos, copiamos sus formas y adoptamos sus virtudes.